Suscríbete a la Panterita. Pero yo creo que ellos pesaron esto, ellos hicieron el cimiento y bueno, hoy, gracias a Dios, se pudo dar y bueno, más que agradecido con la gente por venir y que disfrute esto. La verdad que muy feliz, este es el trabajo de todos los compañeros, yo solamente concreté la jugada que hubo y bueno, lo importante es siempre el gol. Quiero agradecer a todo el mundo por venir hoy y yo creo que ellos se merecen. Montenegro, Richard Ortiz. Nadie creía en nosotros que Olimpia nos podía contratar. Nos podía contratar. Que Olimpia nos podía contratar, que no íbamos a estar a la altura. Creo que demostramos a Libertadores. Cuando un equipo se propone, creo que siempre es bueno. Los chicos se portaban muy bien y nosotros los grandes tratamos de ayudar siempre. Y bueno, y ahora se vio eso y la verdad es contento. Estábamos 10 puntos abajo. Nadie creía en nosotros, como dije. Y de ahí empezamos. La verdad, cuando uno te menosprecia, siempre saca del corazón y bueno, no es fácil 10 partidos de seguido. No, obviamente que se disfruta de otra manera. En el campeonato con Gorosito capaz no lo disfruté de esta manera porque solo jugué los primeros partidos cuando... Lenny González. Esta lesión grave, pero bueno, creo que esto estaba preparado para ese momento. Tuvimos 10 puntos abajo, prácticamente ya nos dan afuera del campeonato, pero nosotros demostramos que este grupo siempre estuvo unido y hoy estamos coronando de la mejor manera. Mirá que fuimos el único equipo que nos pudo contratar. El presidente confió en este grupo, prácticamente mantuvo el plantel y hoy le está dando este título al club. Un título muy especial por el año que tuvimos, también por Mateo Gamarra. También muy especial para mí, por ser convocado a la selección, de tener minutos. Ahora de volver a ser llamado es muy importante para mí, para la confianza y ahora a seguir y seguir trabajando día a día para conseguir más cosas. Un lindo momento para todo lo que pasamos durante todo el año. Ver a mis compañeros felices, ver a toda la gente. Olveira. Como digo, a mi familia, lo más lindo que tengo. Nada, disfrutar de este momento que bastante sufrimos a lo largo del año. La actitud del equipo, la actitud. Hoy por ahí fue de esta segunda rueda el peor partido que jugamos. Y así mismo tenemos la capacidad de empatar, de convertir goles, la calidad del equipo, la jerarquía nos ha sacado adelante a lo largo del año y hoy no fue la excepción. Agradecerle siempre a los jugadores, Cáceres. A la gente, ¿verdad? Porque se sufrió mucho este año. Y con ello, uno que sabe la casa, se ingenia con los jugadores. Hemos pasado muchas cosas, pero este momento es único y para llegar a este momento siempre hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse mucho. El fútbol alguna vez es simple, pero la verdad que de vuelta volver a conquistar un campeonato y estar en otra posición para mí es mucha bendición, es mucho sacrificio, es mucha entrega de todo, ¿verdad? Porque hoy en el Olimpia era solamente unión, saber a dónde queríamos llegar y creo que lo logramos con mucho sacrificio. ¡Dale, campeón! El hincha opina. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Campeón! Olimpia, campeón. Por eso es el Olimpia de Paraguay, el más grande y uno de los más grandes del continente. Es el más campeón, el que ganó todo, el Club Olimpia de Asunción, Paraguay. ¡Campeón, carajo! ¡Campeón! Estábamos felices, después hablamos. Porque los cerritos festejaron antes. Desde el año que decían que Cerro le iba a ganar a Olimpia en el clásico, que Olimpia se iba a eliminar antes de la fase de Grupo Libertadores y le demostramos a todos los cerristas lo que es Olimpia. Ahí está la finalísima, ahí está. ¡Carajo! La 46 se vino. Rafael, ¿te quedaste con la gana? Si no se sufre, no es Olimpia, carajo, Olimpia campeón. ¡Olimpia! Primer tiempo muy mal, pero segundo tiempo demostramos lo que somos. ¡Campeón Olimpia! ¡Felicidades, Olimpita! ¡Fuerza, Olimpia! Olimpia campeón del mundo. ¡Olimpia, vamos, Olimpia! Campeonato sufrido como siempre. Olimpia te hace sufrir, pero te hace gozar, carajo. La grandeza, la casta, la grandeza. Olimpia campeón, Olimpia campeón. Olimpia ya salió campeón. ¡Vamos, carajo! Si no le suben a Olimpia, carajo, un minuto de silencio. ¡Campeón! Olimpia ya salió campeón.
sufrido. Pero si no es Olimpia, no es. Cerro, no, muerto, cerro, no sé si, no, sí. Olimpia es grande, carajo. Este partido muy difícil, se veía venir. Bueno, a festejar, bueno, ha sido muy difícil con el arbitraje, con un equipo que vino a tirarse por el piso. Bueno, estamos todos muy felices y hay que festejar. El 46 se la dedicamos a los 25 pagantes de la capital del sufrimiento. Olimpia campeón siempre. Campeones, campeones, el resto de historia. Felicidades a todos los muchachos que disfruten. Campeones. Un campeonato especial. Lastimosamente no jugó Olimpia como debía hacer. Pero se demostró la grandeza, le puso huevo y es lo importante. Se ganó y vamos a la 46. Gracias por todo. A nadie cerro. Sufrido pero campeón. Sufrido como siempre. Sí, siempre. Además, muy agradecido con todos los jugadores. Estamos quebrados. El estadio sirve para conciertos. ¿Sabe quién se come todo eso? El que dice que estos directivos no ganaron nada. Somos campeones porque somos los mejores. Así nomás. Vinimos acá a Aguazú para salir campeón Olimpia. Como siempre, la 46. Montenegro, el empate, Montenegro. Así está el estadio. Vuelve la vida de unos 75 minutos donde se convivió con el temor de lo que podría haber ocurrido y las cosas del fútbol, porque cuando ingresaron Montenegro y especialmente Walter, uno decía, van a tirar centros de todos lados. La pared que armaron los delanteros para encuadrar, cuando muchos pueden quedar nublados por el peso, por la responsabilidad, Montenegro lo ficha a Walter González, que descarga correctamente el control orientado con el pecho para dejar a 3 jugadores de Nacional y después ingresa al campo del área chica de Kili para definir con tremenda tranquilidad. El 24 siempre fue un número especial en la historia del Olimpia. Hoy Brian Montenegro también levanta la mano para insertarse allí en la historia grande del franqueado
porque este gol por ahora significa nada más y nada menos que un título que le da Montenegro, aplicando cierta ley de Nets para que el franjeado vaya rumbo a la 46. Federico Arias. ¿Cuánto ha cambiado la noche? Decíamos que el hincha de Olimpia estaba soportando una especie de oscuridad en su equipo, un rival que se defendía bien, que perdía tiempo, un viento bastante fresco que comenzaba a incomodar, y era el cuarto de hora final y no le salía nada a Olimpia. Y hay que sí rescatar la lucidez que vino del banco de suplentes, porque hasta la pelota que para Brian en un momento en la puerta del área venía complicada, la para muy bien, la domina, le da el pase a Walter González. Walter, como el mejor número 10, devuelve demasiado bien ese balón. Es como que se lo deja limpio para que entre la carrera. No pudo cerrar García Guerreño a pesar de el cruce que tuvo, y Brian la acomodó a la izquierda de el Kiri Rojas para gritarlo como amerita la ocasión, con el alma, con el corazón, porque el corazón era lo que faltaba a los más de 30.000 hinchas de Olimpia, que se revolcaron, se abrazaron en lo que puede ser el gol del campeonato, obra de Brian Montenegro. El empate de Olimpia. A los 30 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo el que se lo van mejorando tus ganitas de vida. Es el gol 316 del torneo Clausura 2022, sexto en la competencia de Brian Montenegro, suma 81 goles en Liga, 34 para Olimpia. Una de muchos campeones en 1000 ocasiones hicieron realidad nuestros colores. Que cante Marquito, Olimpia va rumbo a la 46. ¡Qué bárbaro! ¡Qué equipo tiene Olimpia! El más ganador, el más glorioso del fútbol paraguayo. Canta Marquito porque Olimpia suma una nueva estrella. Se va el partido, no se pierdan el póster doble página del campeón del Clausura Olimpia, de la mano de Primicia Indega. No te pierdas el póster, Olimpia campeón de la 46, Olimpia título 46, campeón del Clausura 2022, Federico. Campeón con una segunda rueda sensacional. Es cierto que ahora se corta una racha importantísima de triunfos consecutivos, pero es cierto que el partido puede haber. Porque el cielo está encapotado, pero llega la estrella 46 del glorioso Olimpia, del más grande del fútbol paraguayo. Olimpia campeón, salud campeón, canta Marquito, qué grande que sos Olimpia, Olimpia campeón de Clausura.
tú bien lo sabes, y es largo el camino que recorrí, pero no siento ningún cansancio por las glorias que andando recogí. Y ahora Richard Ortiz, junto a Cardona, junto a Antolín Alcaraz, los tres levantando la copa del torneo clausura para que no sea nada extraño que Olimpia gane. Con deudas, sin posibilidad de contratar alguna amenaza disciplinaria, pero lo más normal suele ser que el más ganador siga ganando. Por eso Olimpia elige que todo es normal, levantando la copa número 46 a nivel local del más ganador del país, que el año pasado no había ganado. En el 2020 ganó sin su gente. En el 2019, lo que suele ocurrir cuando uno se habitúa, capaz ya no valora demasiado. Venían del Tetra, hasta ya era un hábito. Pasó la pandemia, pasó el 2021 y este año, siendo el primero que tuvo competencia oficial en Lima, lo que fueron los partidos de la Libertadores, también la Sudamericana, y por eso tanto Paulo Rosso como el plantel no olvidó lo que significaron los famosos 2 días de descanso, y vaya que tuvieron razón. Entonces, por eso las felicitaciones nuevamente, para que Olimpia sea el más ganador, que haya normalizado lo que ocurre en el fútbol nacional, y hasta es el campeón con mejor acumulativo, y cierra este 2022 como el mayor ganador. Arrancará el 23 contra Meliano por la Supercopa, y ya la ruta a la Libertadores, ese torneo que le sienta tan bien, no tendrá el pre-repechaje. Daniel ya aguardará tranquilo el sorteo de fase de grupos, porque el repechaje irá a Barrio Obrero con lo de Nacional y Cerro Porteño. Cardona. Esto aparte del esfuerzo humano, hay mucho de Dios, Así que como la historia de la Olimpia, poniendo ganas, luchando contra todo, contra problemas económicos, problemas de la FIFA, no podíamos contratar, nos jugaron a matar, y ahí está la Olimpia, con todo, contra todo. Este es la Olimpia que queremos, carajo. Festejar, hoy vamos a festejar a la vida, todo a la vida. Me merezco mis jugadores, me voy. ¡Dale Olimpia! Pedro Balota. Se merecen los jugadores, se merecen toda la directiva. Don Pedro, ¿cómo siente ahora? No solamente liberado la Copa Libertadores, sino que Olimpia es el campeón con más puntos y va a pelear por 1.000 millones más. Eso necesita, sin lugar a dudas, la plata Olimpia. Así mismo. Bueno, pero yo creo que por sobre todo el dinero me parece que la gloria no tiene precio. ¿Dónde van a jugar ahora? No sé, ahora nadie, nunca en Olimpia se sabe dónde vamos a hacer. Vamos a improvisar ahora. ¿Y cómo vas a festejar? ¿Cuánto vale para ustedes que vienen trabajando de abajo con todos los problemas? Vale muchísimo, todo el sacrificio, toda la dedicación y todo lo que se merecieron. Yo creo que el sacrificio que hicimos para conseguir esto, yo creo que vale muchísimo. Todos los jugadores, don Pedro, y también el trabajo del profe Julio César Cáceres para lograr este título. Julio César Cáceres, Paolo, yo creo que todos trabajaron, todos pusieron su granito de arena. ¿Se puede decir que tiró la estirpe? Gracias, yo quiero entrar a la cancha, así que les pido disculpas. Gracias. Fernando Cardoso. Tuvimos una semana muy complicada,
a pesar de todo hoy pudimos coronarnos otra vez campeón, que eso es muy importante porque desde enero venimos luchando por eso, días malos, meses malos, meses y días buenos, sobrellevando todo eso y creo que este es el fruto del trabajo que hicimos durante todo el año y estamos muy contentos por eso. Como semillero ya desde Villeta, ¿qué significa este título? Porque varios de tus compañeros son de las inferiores, Fernando. Muy contento porque ahí se dan cuenta que se trabaja bien en la formativa. Ahí en Villeta hay maravillosos entrenadores que forman bien a los chicos, entonces cada día eso se va reflejando en el campo de juego, jugando muchos juveniles y hoy saliendo campeón. Y Olimpia fue campeón porque después de esa derrota ante Guaraní como que ya lo daban por muerto, Fernando. Sí, así mismo, tenés la razón. Perdimos contra Guaraní, un partido muy fundamental. Por suerte supimos llevar eso, trabajar juntos como grupo. Creo que este equipo se caracterizó por eso, como una gran familia. Eso se dio reflejado en el campo de juego. Luchamos a pesar de todo, de estar en desventaja. Y hoy día salimos campeón, que es lo más lindo para nosotros. Con gran emoción. Lo escuchamos a Julio César Cancelo. A los jugadores, a la gente, ¿verdad? Porque se sufrió mucho este año. Y con ello, uno que sabe la casa, se ingenia con los jugadores. Hemos pasado muchas cosas, pero este momento es único y para llegar a este momento siempre hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse mucho. El fútbol algunas veces es simple, pero la verdad que de vuelta volver a conquistar un campeonato y estar en otra posición para mí es mucha bendición, es mucho sacrificio, es mucha entrega de todo, ¿verdad? Porque hoy en el Olimpia era solamente unión, saber a dónde queríamos llegar y creo que lo logramos con mucho sacrificio, los jugadores se dieron plenos, nosotros siempre estuvimos acompañando y ser el eje para ellos, como siempre le decía, el GPS para encontrar el mejor camino y gracias a Dios hoy pudimos coronar de tanto esfuerzo. En algún momento del campeonato, Julio, te llamaste a silencio y ahí fue donde encontraste en el grupo una unión muy fuerte después de esa derrota ante Guaraní. Sí, la verdad que era un momento donde tenía que dejar ese espacio a los jugadores, ver cómo ellos iban a reaccionar. No solamente a una vez hay que hacer el esfuerzo por el entrenador, sino es por el lugar donde estamos, por la institución, por la familia que tenemos, por la gente que quiere siempre más y más. Y entonces era solamente trabajar callado, apuntar en la grandeza de lo que es el club, asentarnos ahí, poder estar en esa posición. Y creo que fue acertada todos esos momentos, toda esa incertidumbre que pasamos también, porque creo que en el camino siempre hay bases donde tenemos que superar y creo que lo hemos superado con alza. Guillermo, felicidades. Gracias, papá. Muy contento por todo lo que logramos. Nadie creía en nosotros y acá estamos. Como siempre, Olimpia es mucho más grande de lo que esperamos. El mejor equipo del Campeonato Olimpia, Guillermo. Claro, por algo somos campeones. ¿Pudiste colaborar en gran parte de este torneo? Sí, colaboramos todos, esto es grupalmente, creo que estamos muy unidos y ahora a disfrutar de todo esto. ¿Para quién la dedicatoria, Guillermo? Para mi familia, para mis primos, para mis tías, para mi novia, para todos los que estuvieron conmigo. Felicidades. Gracias. Guillermo Paiva, Gastón, un campeón festeja como quiere, ¿no? Sí, nos merecemos este festejo por todo lo que hemos vivido a lo largo del año. Sufrimos como hemos sufrido todo el año este último partido. No fue el mejor, pero bastó para ser campeones. Bueno, gente, llegó el momento más esperado de todos, hermano. El más buscado durante tantos días, durante tantos meses, hermano, rompiéndonos el culo. Cada uno desde su parte poniendo un granito de arena, hermano. Hoy más que nunca se necesita de mucha valentía, gente. Así como lo han venido demostrando partido a partido, hermano. Ante toda adversidad, ante todo pronóstico, hermano. Nadie da una moneda por nosotros. Al inicio del año, hermano, excepto nosotros mismos, encabezados por el presidente, gente. Así que hoy, más que nunca, todo este espectáculo ustedes se lo ganaron, papá. Ustedes se lo ganaron con mucha valentía, con mucho amor a esta camiseta. Acá, al respeto que se tiene cada uno de los integrantes de esta familia. Mira que hemos pasado momentos duros, hermano. Pérdida incluso de familiares, gente lesionada que sufrió, que ha sufrido momentos duros. Pero dejamos el yo aparte por el nosotros, gente.
por nosotros, y saben que eso vale la pena, hermano. Que hoy, que este momento se recuerde para toda la vida, que lo llevemos en la memoria, gente, ¿saben por qué? Por nuestras familias, por nosotros, por nuestra gente, papá, vale la pena. ¿Saben por qué, muchachos? Porque la gloria al final tiene memoria, papá, eso no nos lo borra nunca. Así que salgamos allá y traigamos la copa a nuestra Camerino, gente. ¡Dios lo bendiga! Forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria. Aquí está, Elvio Pano Rosso, lo vamos a molestar. El PF. Profesor, ¿cómo le va? Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable. ¿Por qué el campeón Olimpia, profesor? Y creo porque los jugadores se concientizaron de que estaban solos, no teníamos incorporaciones. Julio fue muy hábil en rescatar lo mejor que tenían en la formativa y a partir de ahí empezamos a construir un grupo unido, solidario y que bueno, con el correr de los partidos se fueron haciendo más fuertes para llegar a este final. Olimpia fue diferente a aquel Olimpia que había arrancado el campeonato con dudas y termina muy bien el torneo, por favor. Los equipos se arman siempre y llevan tiempo, de manera tal que el primer semestre fue bueno, fue el equipo en el mundo que más partidos jugó, jugábamos cada 3 días, la copa, los viajes, hizo demasiado con un plantel corto y en esta segunda parte, con no tantas competencias, mostraron su jerarquía. Sido campeón Olimpia entonces con usted, con una experiencia importante, y Julio que estaba empezando. Y objetivamente que alguien me diga quién jugaba mejor que Olimpia. Yo dejo esa pregunta al interrogante, que alguien me diga qué equipo jugó mejor que Olimpia. Por algo es el campeón. Sí, pero más allá de ser el campeón hubo momentos brillantes de fútbol. El equipo más goleador, un poder ofensivo importante que siempre buscó el arco enfrente. Creo que es merecido. ¿Ya planifica lo que va a ser el año próximo, profesor? ¿Este cuerpo técnico planifica? Sí, tenemos todo planificado, a pesar que a veces el periodismo no entiende algunas cosas. Cuando yo leí de 2 días libres, en un canal dijeron que la salud mental, el cansancio no existía. Los sociólogos, los psicólogos, la ciencia están reafirmando que sí. Y ese mismo fin de semana Ancelotti pierde con el Real Madrid y le da 2 días de descanso. Y a nosotros nos hicieron un desastre de crítica porque dimos 2 días de descanso. No son máquinas, son seres humanos. Gracias. Ahí está el profesor Elvio Pano Rosso. Con garra y con fe, siendo la más grande. Mis compañeros que son unos guerreros, que tienen personalidad en todo momento. Por eso, gracias a Dios se nos dio el campeonato y ahora a disfrutar con nuestra familia. ¿Por qué Olimpia es campeona a esta altura del campeonato? ¿Tucu es el mejor equipo del fútbol paraguayo? La verdad que hicimos mucho mérito, peleamos siempre en todo. Estábamos, como le dije a unos colegas de ustedes, estábamos 10 puntos abajo. El profe nos dio 2 días libres porque estábamos con... bueno, ahí arrancaron las críticas porque estábamos con saturación mental. Y bueno, ahora para toda la gente que habló mal de nosotros, le dedicamos este campeonato. ¿El grupo sintió la crítica y ayudó también para levantar anímicamente el plantel? La verdad que sí, que este grupo cuando malo los critica sale a flote siempre y me pone muy contento. Como te digo, son unos guerreros, como te dije, así que estoy orgulloso de mis compañeros. Es tu tercer título con Olimpia, Tucu, pero este es el más especial. La verdad que nunca gané un campeonato, ya tengo 2, pero eran Copa de Paraguay. Este otro sentimiento, la verdad que estamos felices y bueno, yo también estoy muy feliz porque pudo venir toda mi familia de sorpresa, así que me pone muy contento eso. Iván Tito Torres. La verdad que más allá de la adversidad que nosotros hemos tenido en cuanto a, le decía recién a tu colega, de contrataciones, de demanda, de la parte financiera, de un montón de cosas. Y bueno, nosotros teníamos que dar la cara, teníamos que poner pecho a esto. Creo que la dirigencia se portó con nosotros. El presidente, la verdad que se ha aportado 10 puntos. La verdad que todo lo que dijo cumplió. Y bueno, esperemos que todos los olimpistas que están escuchando, que están viendo, realmente ayuden para que podamos sacar de esta situación al club. Creo que es momento, creo que la gente vio todo el esfuerzo que hicimos nosotros. Entonces,
ahí me hablaron por eso, que todos juntos podamos salir de esta situación, ¿verdad? Porque Olimpia no se merece estar en la situación que está, ni merece ser tratado como es tratado. Entonces, creo que se están haciendo bien las cosas y creo que Olimpia va a estar por buen puerto. Creo que se vienen tiempos mejores para el club en todas las áreas. Así que nada, mis compañeros, yo dimos nuestro granito de arena en todos los sentidos como para que podamos ayudar al club. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo para que realmente Olimpia siga cosechando títulos, siga peleando cosas a nivel internacional y bueno, que realmente Olimpia esté en los lugares altos que es donde se merece, ¿verdad? ¿Festejo para dónde, Iván? Y no sé, ¿dónde voy a decir? Pero hay que festejar. Nada, vamos a ir al club seguramente, vamos a festejar entre compañeros. La verdad que sufrimos mucho durante este año, así que yo creo que estos son momentos donde hay que disfrutar, hay que realmente valorar todo el esfuerzo que ha hecho el grupo. Se decía hace poco, Iván Torres continúa en Olimpia porque quiere muchísimo a la institución, porque ya estaba con ganas inclusive de dejar el fútbol, de dedicarse a otra cosa. ¿Es cierto eso? ¿Se te pasó por la cabeza? No, a mí no se me cruzó la cabeza, por dejar el fútbol, por hacer otras cosas. La verdad que lo que yo pasé fue muy difícil, muy duro. No le deseo a nadie todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé. Sinceramente yo quise dejar el fútbol, le comuniqué a mis compañeros, le comuniqué al cuerpo técnico, le comuniqué al presidente que yo quería salir. Porque fue muy difícil, ¿verdad? Obviamente le perdí a la persona más importante que estaba conmigo en ese momento, la mamá de mi hijo. Decirle a mi hijo que ya su mamá no iba a estar, a mi hijo de 8, 4 y 2 años. Fue una situación muy difícil, fue una situación donde hasta inclusive a veces dudaban en que si quería vivir o no, ¿verdad? Porque fue muy drástico, fue muy difícil. Pero bueno, mis hijos estuvieron ahí, mi familia, mis amigos. Hay mucha gente que me quiere, yo sé que hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Y bueno, eso me ayudó Dios. Obviamente sé que también existe y me dio otra oportunidad a mí de continuar y de sacar adelante a mis hijos. Pero bueno, le agradezco a mis compañeros que me bancaron en todo momento porque me equivoqué en el camino también, capaz hice cosas que no debía haber hecho. Pero bueno, en la desesperación y en la angustia de haber pasado lo que pasé, en la tristeza, creo que bueno, retribuir de esta manera, ganar un título, darle alegría no solamente a mi familia, a mis compañeros, sino que a mucha gente en este país. No hay nada más lindo, ¿verdad? Y la vida continúa, la vida sigue. Hay que meterle y bueno, esperemos que de ahora además sea más alegría que tristeza, ¿verdad? ¿El país estuvo contigo en ese momento, Iván? ¿Llegaste a sentir eso? Sí, no, obviamente que sí. Obviamente se fue una persona extraordinaria, una persona que realmente, yo siempre digo que me hizo gente, que me hizo persona, que me ayudó a sobrellevar los momentos difíciles y bueno, eso hizo de que realmente pueda sobrellevar la situación que viví, ¿verdad? Entonces, quiero seguir su legado, su ejemplo. Sé que me voy a equivocar seguramente en el camino porque no quiero vender algo perfecto, ¿verdad? Ni a mis hijos le digo que papá es perfecto, pero sí creo que se vienen cosas mejores, tiempos mejores. Entonces nada, es momento de disfrutar y de disfrutar de esto realmente. Como mencionabas, pasaron cosas difíciles en tu vida personal y también con el equipo. Bueno, hoy Olimpia te da una felicidad también. Yo creo que Dios realmente me dio la felicidad, ¿verdad? Estando acá, de ganar un título más, es como un bálsamo al corazón, porque el fútbol es esto, ¿verdad? El fútbol tiene cosas muy lindas, la verdad que el fútbol te cambia todo, te hace vivir estos momentos de alegría donde es indescriptible ver compañeros llorando, porque somos una familia. El fútbol en realidad si lo vemos de la forma sana, es algo que une, es algo que apasiona y bueno, yo creo que el fútbol no tiene que perder eso, ¿verdad? Entonces creo que el país se merece cosas buenas y las personas también, así que nada, vivamos. El título número 9, Iván. Número 9 en el Olimpia, sí. Esperamos que sea más. ¿Y a nivel local? 11. Olimpia, mi grande Olimpia, nunca te canses de ganar, no por mí, y por tu hinchada, tu barra brava, el entusiasmo y fervor no tiene fin. Hugo,
felicidades. Gran campeonato del Olimpia. Te tocó jugar a ver los últimos 10 partidos de titular. Sí, la verdad que muy contento. Luchamos mucho, nos daban ya por muertos nosotros, estábamos 10 puntos abajo. Pero como se dice, esto es el Olimpia, peleamos. Ganamos 9 partidos, empatamos, que sabíamos que con el empate ya salíamos campeón y bueno, nada más nos queda disfrutar de esto que es muy lindo. Ya te tocó ganar título por el Olimpia en la época de Garnero, Hugo, pero imagino que este va a ser el título más importante para vos por el hecho de que llegaste a colaborar en varios partidos, titular en varios encuentros. Sí, la verdad que sí. En mi vuelta la verdad que al comienzo no me tocó jugar mucho, después como vos decís me tocó mi oportunidad, traté de aprovechar siempre al 100, al ayudar al equipo y bueno, estoy muy contento por eso y la verdad que este grupo se merecía este campeonato. El campeonato más difícil por lo que ha sucedido al arrancar el campeonato en el medio del torneo, Hugo. Sí, como te dije, estamos 10 puntos abajo, la verdad que para nosotros es más difícil porque como te dije todos nos daban ya por muerto que nos íbamos a pelear el título y bueno, acá está, luchamos y bueno, este es el fruto del esfuerzo que tanto hicimos. Estás allí adentro, ¿quién es la figura del Olimpia? Dolly González. Sí. Es el mejor jugador del... Sí, el que marca la diferencia, creo que en este campeonato sacó todo su potencial y bueno, la verdad que estoy muy contento también por él porque se merecía en este título. ¿Te jugar con él? Sí, la verdad que te hace muy fácil en la cancha las veces que te asocias con él, la verdad que te hace más fácil jugar en los partidos. Muchas gracias. Aquí está Hugo Fernández, el extremo franqueado. El Paco Esteche. Sí, y esto nos pone muy contentos, ¿verdad? Porque creo que trabajamos siempre con mucha humildad y nos merecemos este campeonato. Paco, dos felicitaciones, tu cumpleaños y por supuesto el título. Sí, muchísimas gracias. Tengo la bendición de Dios de festejar con toda la gente en mi cumpleaños también y el campeonato. Viviste de una manera especial. Como jugador muchas veces criticado, también estuviste del otro lado, subieron muchas críticas, pero subieron campear ese momento, Paco. Sí, pero es normal en el fútbol. El fútbol es a base de resultados, ¿verdad? Cuando no se consigue resultado la gente tiene sus opiniones, ¿verdad? Pero bueno, estamos disfrutando acá del campeonato, que es lo más importante. ¿En qué momento sintieron que se podía, Paco? ¿En qué momento del campeonato? Cuando veníamos ganando, ¿verdad? Y el equipo se afianzó, estábamos jugando bien, yo creo que ahí sabíamos de que podíamos conseguir, pero bueno, hoy se nos complicó, no jugamos bien, pero bueno, empatamos, que es lo importante y se logró el objetivo. Perdió Libertad, por ende Olimpia va a enfrentar a Meliano en enero. ¿Ya se tiene la fecha, Paco? No tenemos fecha y bueno, tenemos que jugar también ese partido, seguramente ahora vamos a tomarnos algunas vacaciones y después pensar en eso. Dale, muchas gracias. El Paco Esteche. Mateo, felicidades. Muchas gracias amigo. Mateo, gran año, titular en el equipo de Olimpia, convocado en la selección nacional, ahora campeón. ¿Qué más se puede pedir? Sí, la verdad que muy contento por eso. Un año muy especial para mí, por ser convocado en la selección, de poder tener minutos. Ahora volver a ser llamado es muy especial para mí. Estoy muy contento por eso porque yo digo que me merezco porque por el trabajo que llevo día a día. Siendo titular también en el Olimpia no es algo fácil de conseguir y ser campeón es algo muy especial. ¿Cuánto influyó en tu juego que Julio Cáceres sea tu técnico, un central histórico de la selección paraguaya de Olimpia? ¿Cuánto influyó Julio en tu juego? La verdad que mucho, porque cuando nosotros ganamos siempre me corrige, cuando perdemos igual me corrige. La verdad que justamente hace rato le dije que, le agradecí por todo, por toda la confianza que me dio, porque sinceramente sí influye en cada partido que yo juego. Muchas veces no me toca jugar bien, ahí el que me apoya más y me dice más las cosas. Es fundamental para un joven. Claro, tener la confianza es lo máximo para un jugador, porque cuando uno no tiene buenos partidos se le cambia y viene abajo, pero él por lo contrario, cuando yo no tengo buenos partidos me sigue dando la confianza y así gano más minutos. Ahí está Mateo Gamarra. Antonino Alcaraz. Una satisfacción porque sé del trabajo que hemos pasado y las cosas que hemos pasado este año
Y creo que este partido ha reflejado más o menos lo que sentimos este año. Comenzamos como lo habíamos planificado, que era complicado con la situación del club y un montón de cosas más. Pero terminarlo de esta manera creo que es un regalo y un merecimiento al trabajo que se ha hecho de parte de los jugadores, directivos, cuerpo técnico y esta gran hinchada que siempre nos ha apoyado. Creo que terminar de esta forma es un merecido regalo. Un año más jugando al fútbol, Antolín. Sí, de hecho ya lo había dicho, no sé de dónde surgieron otras cosas, pero de mi boca no surgieron, pero sí, un año más, un año, y con eso creo que es suficiente. Antolín, ¿por qué Olimpia es campeón? ¿Por qué se queda con el título número 40? Por trabajo. Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado en el día a día. Seguramente la gente, porque no tiene acceso a un montón de cosas para poder justificarlo hoy, pero nosotros sabemos lo que hemos trabajado, lo que hemos sufrido, y es un justo regalo al esfuerzo, al trabajo que hemos hecho. Cuerpo técnico joven, con jugadores experimentados, tu caso, allí Alejandro Silo también, fue importante Richard para tratar de llegar a este título. Sí, es difícil dar nombres, individualidades, porque creo que todos han colaborado más allá de su alcance para ayudar al club especialmente. Sabíamos la situación en que estábamos, en que iba a ser un año complicado, difícil, muy difícil, pero gracias a Dios todos se han comprometido, todos han dado más de lo que podían dar, y este es el regalo a ese esfuerzo y al trabajo, pero de cada uno, o sea, también la gente que trabaja con nosotros ahí en la villa, en el día a día acá, en el estadio, a toda la gente de Olimpia, que sabiendo las dificultades le han puesto pecho a esto, y esto es para ellos, para esa gente sufrida y trabajadora. Aquí está Antolín Alcaraz. Brian Montenegro. Se dio esto que ganamos todos los partidos, y la verdad que muy contento por coronar todo eso. Indicación especial de Julio Cáceres antes de ingresar, ¿sabías que por ahí te podías tener una y mandarla adentro, no? La verdad que no. Jodiendo con Richard dijimos que íbamos a estar a solucionar el partido. Bueno, se dio, pero la verdad que destacar a todos los compañeros, como te dije, ellos empezaron el año, Olimpia tuvo un año muy complicado, y agradecer también a la gente que hoy vino y no podía ser de otra forma. Como que anteriormente lograste, tiene un sabor especial por todo lo que se dio, por cómo venían de atrás, ganaron el clásico la nueva olla y qué golazo de Richard, ¿no? Demasiado, ¿verdad? La verdad que yo creo que este es el título más importante, porque como dije, cuando se dio lo Olimpia quería mi revancha, y bueno, hoy la verdad que estoy muy feliz, y agradecerle a la gente por venir hoy y apoyarnos desde el minuto uno. A la gente que realmente confió en nosotros se merece esta victoria. ¿Se puede decir que ese partido clave fue el clásico? Y la verdad que yo creo que el partido clave fue el partido con Libertad. Yo creo que los dos estábamos buscando la misma cosa. Yo creo que ahí se dio todo bien, y yo creo que de ahí empezamos a repuntar, y bueno, hoy se coronó, que es lo más importante. ¿Cómo uno puede aceptar la oferta de una institución que estaba casi en quiebra en ese momento, Brian? No, o sea, yo siempre quise jugar en Olimpia, como dije ahí, estaba buscando mi revancha, y bueno, hoy gracias a Dios se pudo dar, coronamos, como le dije a tu colega, esto más del grupo que comenzó el año, porque fue un año muy complicado. Muchos nos dan por muertos, y bueno, hoy le regalamos este campeonato. Saúl Salcedo. La verdad que mañana sabremos con exactitud qué es lo que tengo, pero a rezar y que sea lo menos grave posible. ¿Cómo se produjo esta lesión, Saúl? En el gol que le anulan a Nacional en el córner, no sé si el arquero o ya que se cae encima de la rodilla mía. Y ahí ya empezó a molestarme. Después en la última jugada, cuando rechazo, ahí sí siento que la rodilla me molesta más. Uno con experiencia de lesiones ya se da cuenta. En ese momento te tiraste y pediste cambio. Sí, así mismo, porque sentí que no podía pisar más. Mañana me voy a hacer los estudios correspondientes para saber la gravedad de la lesión. Pero esto imagino que va a pasar. Fue un año complicado para ustedes con el campeonato, se festeja, y esperando no sea una lesión grave, Saúl. Ojalá que no sea una lesión grave. Gracias a Dios tenemos bastante tiempo ahora de recuperación, de descanso, hasta que vuelva a empezar el campeonato el otro año, el otro semestre. Así que a descansar, a ver qué salen los estudios, y ya veremos. Pero está caminando con dificultad. Sí, ahora sí me duele bastante. Como te dije, vamos a esperar mañana a ver qué pasa.
Dale, aquí está Saúl Salcedo. Muy querido Sergio Otálvaro, el aplauso para la hinchada. ¿Qué se siente con todo esto, Sergio? Un orgullo, la verdad que me llena de mucha emoción ver la gente disfrutar, el cariño que me demuestran, que le demuestran a este equipo. Hoy se merecen disfrutar de este gran triunfo. Un sector que cambió mucho de dueño, en este caso, de inquilino en ese sector, pero terminaste jugando el partido hoy. Sí, terminé jugando un rato, la verdad que es mérito de Tucu por lo que viene haciendo, se merece también, y hace parte. En algún momento me ha tocado a mí, ahora le está tocando a él, y para mí es un motivo de orgullo porque es una competencia muy bonita, sobre todo muy sana, así que yo lo hago más grande a él me hace más grande a mí, y al final es en beneficio de todo el equipo. ¿Por qué Olimpia salió campeón hoy? Por la regularidad que mantuvo durante todo el torneo. La verdad que es muy merecido, creo que es de mucho valor lo que conseguimos, porque no es fácil remar de atrás, estuvimos 10 puntos atrás, 10 puntos en contra, toda adversidad, y al final este equipo se sobrepuso, puso la valentía que había que poner, lo que significa vestir esta camiseta, y hoy somos grandes merecedores de este bonito título, que la verdad fue muy duro por todo lo que pasamos. ¿Es pesada esta camiseta del Olimpia, Sergio? Pesadísima, la verdad que tiene mucho significado por su entorno, por su historia, por lo que representa vestir esta camiseta. Y como lo he dicho en varias ocasiones, Olimpia es un estilo de vida donde son 24 horas pendientes del club, para trabajar, para cuidarse, para estar entrenando, para los compromisos cada 8 días, cada partido. Pero en realidad eso lo ayuda a uno a forjar su carácter, lo ayuda a uno a crecer, porque también hace parte de la vida, estar con la exigencia que conlleva este club. Tiene mucho significado y mucho valor al final, porque vestir esta camiseta no es para cualquiera. Felicidades, Sergio. Gracias. Sergio Otálvaro. Derlis González, jugador del campeonato. La dirigencia y por sobre todo el apoyo de la familia, que cuando más lo necesitábamos, ellos estaban ahí. Tuvieron aguantado varias críticas justamente cuando el equipo no andaba mal, arrancaron de atrás y están con el objetivo a tocarse, ¿eh? En el fútbol las críticas siempre van a estar. Hoy somos campeones. El siguiente campeonato empieza de cero vueltas, si no empezar de la mejor manera, vuelven las críticas, pero hoy somos campeones y lo tenemos que disfrutar de la mejor manera. ¿Por qué levantaste tu nivel? ¿A qué se debe terminando un magnífico campeonato? No, yo pienso que después de la lesión que tuve, me preparé de otra manera. Lo debía hacer porque el sacrificio que hizo el club conmigo fue mucho y bueno, contento por eso, porque hoy cumplimos un objetivo. Y ahora a esperar. Derlis, en un momento dado del campeonato habías dicho, después de todo el problema económico que se había generado, que querías salir a final de año. El presidente había dicho, no, Derlis no se va. ¿Hay Derlis para 2023? Mira, ahora no puedo decir nada. Pienso que hicimos un gran campeonato. A veces el futbolista tiene que aprovechar el momento, y más todavía si en lo económico lo va a ayudar bastante al club. Y bueno, si viene una oferta buena, creo que el presidente lo tiene que analizar de la mejor manera, pensando en el futuro del club, porque creo que el club está primero ante cualquier jugador. ¿Tu intención es continuar? Yo soy muy feliz, me siento muy feliz en el club, pero tengo una admiración muy grande al club, que si viene algo bueno, ya te dije que el presidente lo tiene que analizar y pensar qué hacer. Independientemente a eso, ¿te ves jugando la Copa con Olimpia 2023, más allá de lo económico? No, claro que sí. Yo soy jugador del club, tengo 2 años más de contrato, pero como te lo vengo diciendo, si viene una buena oferta, creo que hay que aprovechar a veces el momento, y ya el presidente va a saber qué hacer. Yo le decía hace poco, a él nunca le incomodó la situación, porque la gente, o nosotros, o la prensa decía, el caso Derlis, y Julio decía, no, él está fuera totalmente de él. No, uno capaz que no trata de que lo afecte bastante, ¿no? Porque yo sé lo que el club pagó por mí, es una locura para el fútbol paraguayo, eso nadie lo va a discutir, pero creo que hicimos un gran año
y si ahora viene una buena oferta para que el club pueda recuperar lo que invirtió, bienvenido sea, pero como te dije, ya va a depender del presidente. Richard Ortiz, ¿cómo estás? Felicidades. Muchas gracias, todo bien. Richard, festejando con el chico, ya sabe, ya entiende que el papá acaba de ser campeón, lo que significa jugar en Olimpia. Pues la verdad que sí, contento, están toda mi familia, vinieron todos del interior y bueno, contento por eso. Creo que no sé cómo describir esto, desde el principio del año creo que nadie creía en nosotros, es la realidad, el club no podía contratar, tenía mucha demanda, algunos tuvieron que rebajar el sueldo, y bueno, hicimos todo el esfuerzo, y bueno, y se vio, creo que durante la Copa demostramos que cada vez que proponía algo siempre llegamos y bueno, ahora durante el año creo que se vio esto en estos últimos 10 partidos. Marcamos la diferencia. Le consultaba a Julio cómo es tenerte a vos en la banca de expectativa, porque no ha de ser fácil, Richard, para el técnico tenerte a vos en la banca, estando entero, bien, físicamente. Y bueno, la verdad que sí, somos muchos, y en este último tiempo lo que entraba rendía, yo hablé con Julio también, me preguntaba si estaba bien, si quería jugar, obviamente cada jugador quiere jugar, pero uno tiene que ser consciente, yo veía el equipo estaba jugando bien ahí, así que también me conformaba ya estando en la banca y después entraba y ayudaba también al equipo y bueno, la verdad contento por eso. Olimpia fue el mejor equipo, es el mejor equipo del campeonato, rendimiento futbolísticamente hablando. Y al principio no, diría yo, porque nos faltaban muchas cosas, creo que después con trabajo pudimos sacar adelante, creo que este último 10 partidos creo que somos mejores que todos. Felicidades. Dale, muchas gracias. Ahí está Richard Ortiz. Iván Tito Torres. La verdad que más allá de la adversidad que nosotros hemos tenido en cuanto a, le decía recién a tu colega, de contrataciones, de demanda, de la parte financiera, un montón de cosas. Y bueno, nosotros teníamos que dar la cara, tenemos que poner pecho a esto. Creo que la dirigencia se portó con nosotros. El presidente, la verdad que se ha aportado 10 puntos. La verdad que todo lo que dijo cumplió. Y bueno, esperemos que todos los olimpistas que están escuchando, que están viendo, realmente ayuden para que podamos sacar de esta situación al club. Creo que es momento, creo que la gente vio todo el esfuerzo que hicimos nosotros. Entonces, ahí me hablaron por eso. Que todos juntos podamos salir de esta situación, ¿verdad? Porque Olimpia no se merece estar en la situación que está, ni merece ser tratado como es tratado. Entonces, creo que se están haciendo bien las cosas y creo que Olimpia va a estar por buen puerto. Creo que se vienen tiempos mejores para el club en todas las áreas, así que nada, mis compañeros, yo dimos nuestro granito de arena en todos los sentidos como para que podamos ayudar al club y bueno, lo vamos a seguir haciendo para que realmente Olimpia siga cosechando títulos, siga peleando cosas a nivel internacional y bueno, que realmente Olimpia esté en los lugares altos que donde se merece, ¿verdad? ¿Festejo para dónde, Iván? Y no sé, ¿a dónde voy a decir? Pero hay que festejar. No, vamos a ir al club seguramente, vamos a festejar entre compañeros. La verdad que sufrimos mucho durante este año, así que yo creo que estos son momentos donde hay que disfrutar, hay que realmente valorar todo el esfuerzo que ha hecho el grupo. Se decía hace poco, Iván Torres continúa en Olimpia porque quiere muchísimo a la institución, porque ya estaba con ganas inclusive de dejar el fútbol, de dedicarse a otra cosa. ¿Es cierto eso? ¿Se te pasó por la cabeza? No, a mí no se me cruzó la cabeza, por dejar el fútbol, por hacer otras cosas. La verdad que lo que yo pasé fue muy difícil, muy duro. No le deseo a nadie todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé. Sinceramente yo quise dejar el fútbol, le comuniqué a mis compañeros, le comuniqué al cuerpo técnico, le comuniqué al presidente que yo quería salir. Porque fue muy difícil, ¿verdad? Obviamente le pedí a la persona más importante que estaba conmigo en ese momento, la mamá de mis hijos. Decirle a mi hijo que ya su mamá no iba a estar, a mi hijo de 8, 4 y 2 años. Fue una situación muy difícil, fue una situación donde hasta inclusive a veces dudaban en que si quería vivir o no, ¿verdad? Porque fue muy drástico, fue muy difícil. Pero bueno, mis hijos estuvieron ahí, mi familia, mis amigos. Hay mucha gente que me quiere, yo sé que hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Y bueno, eso me ayudó Dios. Obviamente sé que también existe y me dio otra oportunidad a mí de continuar y de sacar adelante a mis hijos. Pero bueno, le agradezco a mis compañeros que me bancaron en todo momento porque me equivoqué en el camino también, capaz hice cosas que no debía haber hecho.
pero bueno, en la desesperación y en la angustia de haber pasado lo que pasé, en la tristeza, creo que bueno, retribuir de esta manera, ganar un título, darle alegría no solamente a mi familia, a mis compañeros, sino que a mucha gente en este país. No hay nada más lindo, ¿verdad? Y la vida continúa, la vida sigue, hay que meterle y bueno, esperemos que de ahora además sean más alegría que tristeza, ¿verdad? ¿El país estuvo contigo en ese momento, Iván? ¿Llegaste a sentir eso? Sí, no, obviamente que sí. Obviamente se fue una persona extraordinaria, una persona que realmente, yo siempre digo que me hizo gente, que me hizo persona, que me ayudó a sobrellevar los momentos difíciles y bueno, eso hizo de que realmente pueda sobrellevar la situación que viví, ¿verdad? Entonces, quiero seguir su legado, su ejemplo. Sé que me voy a equivocar seguramente en el camino porque no quiero vender algo perfecto, ¿verdad? Ni a mis hijos le digo que papá es perfecto, pero sí creo que se vienen cosas mejores, tiempos mejores. Entonces, nada, es momento de disfrutar y de disfrutar esto realmente. Como mencionabas, pasaron cosas difíciles en tu vida personal y también con el equipo. Bueno, hoy Olimpia te da una felicidad también. Yo creo que Dios realmente me da la felicidad, ¿verdad? Estando acá, de ganar un título más, es como un bálsamo al corazón. Porque el fútbol es esto, ¿verdad? El fútbol tiene cosas muy lindas. La verdad que el fútbol te cambia todo. Te hace vivir estos momentos de alegría donde es indescriptible ver compañeros llorando, porque somos una familia. El fútbol en realidad, si lo vemos de la forma sana, es algo que une, es algo que apasiona y bueno, yo creo que el fútbol no tiene que perder eso, ¿verdad? Entonces, creo que el país se merece cosas buenas y las personas también, así que nada, vivamos. El título número 9, Iván. Número 9 en el Olimpia, sí. Esperamos que sea más. ¿Y a nivel local? 11. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder, que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida. Pantano limón, cuña guapa o la hierba indega clásica, que es para el mate tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente
altamente capacitados. Reiva te cuida. Queremos cuidarte. Consultar nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Bueno, 12:31. Hasta ahí, ¿eh? Exactamente una hora. Sí, una hora, ¿eh? Hasta ahí todo lo que dejó el sábado, una jornada muy emotiva, entre lo de Asunción, lo de Encarnación, dramático primer tiempo para el hincha de Olimpia, campeón, golazo de Brian Montenegro y todas las cosas que nos ha dejado la jornada del campeonato, porque después vamos a estar con lo de ayer, pero arrancando con lo del título, ¿cuánto sirvió la diferencia y tener que sumar un solo punto, ¿no? Porque si era 3, estaba bastante complicado el tema. Y en Ciudad del Este el murmullo era el penal de Jam. En Encarnación. El penal de Jam. Sí. Yo también escuché como el balance de lo que no fue. Pero claro, eso cuando se hable desde la perspectiva de Cerro. Arce recordó General Caballero, Guaraní, claro. No lo de Jam, ¿verdad? Guaireña. Claro, los empates sobre la hora. Porque si vamos a ir a una cuestión estrictamente de favorito contra equipo chico o equipo que se juega otro torneo, es que Cerro perdió 4 puntos contra General Caballero en la última jugada del partido en Ciudad del Este. Y después tener la de Guaireña, que el famoso saltito y otros 2 puntos. Son especulaciones también, porque al final de cuentas por eso Olimpia le faltaban los 3 puntos, capaz que iba a ser otra la actitud y la manera de encarar, ¿verdad? Yo mirando de Olimpia también puedo hablar el gol que hace Sasá sobre la hora de Sol o el empate de Resistencia. O sea, yo creo que es el famoso, y yo utilizaba la analogía de los 10 puntos de diferencia. O sea, hoy en día hay una realidad exagerada que no es la verdad. O sea, para seguir un poco el hilo. La foto final dirá que Cerro quedó a 1 de Olimpia. Pero para mí es un diagnóstico mentiroso. Cerro llegó entre comillas con chance matemática porque Nacional perdió contra Meliano. Si Nacional le hubiera ganado, pero total, si Nacional hubiera empatado, Cerro tenía que hacer, no sé, exagerando, 10 goles. O sea, Cerro termina mucho más cerca de lo que hizo. Y es un poco como su tabla acumulativa. Cerro termina siendo el que más puntos hizo, pero se queda con la mano vacía. Ya hace rato había dicho, yo lo voy a colocar en la misma vidriera de los 100 goles del equipo de Jubero. O sea, de esas estadísticas que terminan siendo una especie de boomerang. Y para Olimpia, desde la perspectiva, yo creo que, porque eso pesa cuando vos sabes cuál es el resultado que necesitas más en una última fecha. Porque si en la previa la diferencia era de 1 o 2 y Olimpia sabía que el empate no le servía, yo creo que ese primer tiempo no lo hubiera jugado tan mal. Termina siendo para mí un impuesto a la brillante racha que hizo con los 9 partidos anteriores. Porque si esto hubiera sido penúltima fecha, Olimpia iba a entrar con otro chip. O sea, la arenga de Pablo Rosso, que fue una marca registrada de este 2022, que la vimos por primera vez contra General Caballero en el Manuel Ferreira, en la primera fecha de la apertura y después que vimos en todos los partidos. Cuando dice, es el último escalón, pero hombre de 1000 batallas sabía que acá se podía dar una situación que casi se da en el primer tiempo. Entonces, cuando se pregunte por qué Olimpia jugó tan mal ese primer tiempo, era la fecha final y vos manejabas 2 de los 3 resultados.
O sea, a mí me vino mucho a la cabeza el partido del Tetra. Por eso cerraba la transmisión cuando Olimpia le empata a Guaraní también. Y aquella vez también era la misma situación. Es más, era mejor porque era la penúltima fecha y Olimpia tenía una ventaja de 6 contra Libertad. Pero es la misma de, vas a salir campeón si no perdés. O si por allí el rival. Y el rival aquella vez, como ocurrió con Cerro en Encarnación el sábado, no había fallado. ¿Y cómo arrancó el partido? Olimpia tenso y estuvo 0-2 abajo. O sea, aquella vez estuvo mucho peor inclusive. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que el segundo gol de Guaraní viene en el segundo tiempo. En el primer tiempo, entonces, yo arranco diciendo que el partido fue anormal para la predisposición del Olimpia. Porque no siempre jugás la última fecha. Porque ¿cuál era el chip de Olimpia cuando sabía de esta recta? Dependemos de nosotros porque igual si Nacional no se cae, vamos a estar 2 debajo, pero jugamos de local contra ellos. Cambió radicalmente. Te enfrentabas a un equipo que ya no tenía aspiraciones deportivas y te entra ese cuco, quieras o no. Porque vos dirás, hombres de 1000 batallas, pero también jóvenes. Cuando vos veías la emoción de un Julio César Cáceres, de Richard Ortiz, de Tito Torres, o sea, Tito es el más ganador de ese plantel con el Olimpia. Entonces, claro que podía ocurrir lo que terminó pasando. Porque fíjense que en los primeros 10 minutos como que era un poco la inercia. Olimpia, creo que a los 10 segundos tiene un córner, pero después, y allí va, Nacional, no es ni 12, no es Sol, no es Resistencia. Y el tema de llegar sin presión también, porque se notaba que estaban jugando liberados, estaban concentrados, y la idea para mí del equipo de Saravia era golpear en el primer tiempo, porque físicamente ese equipo no tenía para 90 minutos, y luego aguantar en el segundo tiempo. Porque el segundo tiempo, ya con un Olimpia refrescando piernas, con el tema de los cambios de Julio, en ningún momento había la sensación que había en el primer tiempo. ¿Saben, Ariel, Fabio, para los que estuvieron en Encarnación o mirando? En el primer tiempo estaba latente la posibilidad de que se venía el segundo de Nacional. No solamente por el lapso corto entre los 2 goles anulados, sino que vos veías que Nacional tenía, que Danilo se movía de una forma, que Fleita se movía de otra, Matías Martínez y Gaona Lugo por la banda, pero en el segundo tiempo vos sabías que eso había desaparecido. Es más, la única aproximación que tiene es cuando Matías Martínez pasa de izquierda a derecha, saca un disparo que ese es el famoso tiro que ni los de Nacional creían, porque él chutó por chutar. Y después él sale cansado, lesionado, y entra Franco, y allí terminó la producción ofensiva de Nacional. Entonces, en el segundo tiempo ya era la famosa lucha contra el tiempo, de no equivocar los caminos. El gol es brillante porque se juntan los 2 9, pero hacen una jugada artesanal para explicar lo que ocurrió el sábado. Por eso, repito, para mí la fotografía final de que Cerro quedó a 1 es una fotografía mentirosa, porque para mí Cerro, desde que perdió el clásico, estaba muy rezagado, y eso se notaba en los partidos de Cerro. Y repito, Cerro llegó a tener la chance por un accidente de Nacional, porque falló con el resultado ante Ameliano. Y en el caso del Olimpia, también para mí va a quedar como una fotografía exagerada de que fue apenas campeón por 1 punto, porque le sacó una ventaja. Y no hablo del duelo directo, donde le hizo 6-0, ganando los 2 clásicos, sino por el volumen de juego que mostró en esta recta, porque tuvo de todo, ¿eh? O sea, voy a agarrar desde Guaireña en Ciudad del Este hasta el partido contra Nacional. Hiciste, 28 de 30, 28 puntos de 30, y esos 2 que no hiciste no le calienta a nadie, porque el empate del sábado era como la victoria más dulce de esa racha de los últimos 10 partidos, luego de la famosa pausa y los 2 días de descanso por el tema de la saturación. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalizadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En este mundial con NGO viajas y gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilicon y Remington.
Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ATR. Llegó la conexión total de Personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos premiando por nuestros 15 años, por eso volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed de 250 litros, 2 puertas frío húmedo. Antes, 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Con esta super compra, podés ganarte el camionazo Speed de Electrovan. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000 para conocer todos los productos de esta gran promoción. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas. Shopping Mariscal. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. Escucha esta super oferta. Heladera Midea de 300 litros, precio normal, 18 cuotas de 256.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 184.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 12:44. Sí, me decía Wilson González que estaba averiguando y confirmando el tema de Saúl Salcedo. Lamentablemente tenemos que decir que se confirma la rotura de ligamentos. Nos encantaría hablar con el doctor Romero, si nos habilitan los integrantes del departamento prensa del Olimpia, para que tampoco haya especulación, ¿verdad? Claro. Pero en principio es una lesión grave, lastimosamente
que podría llevarle 6 meses de recuperación. Justo cuando agarró una O sea, temporada. entre 6 a 8 meses y terminó siendo una de las figuras, uno de los pilares en Olimpia. Olvídate de la apertura y en una temporada en la que él volvió a recuperar su nivel, porque te acordarás que el año anterior, por ejemplo, se cansó de hacer hasta autogoles, porque no le iba bien y estaba en una racha negativa en la que tampoco tenía el rendimiento adecuado que exigía la institución, pero desde finales del año pasado, o más propiamente toda esta temporada, ha sido un punto altísimo Saúl Salcedo. Un líder desde el juego, porque no es un jugador que se caracteriza por una voz de mando con ascendencia sobre el grupo, sino que de aquellos jugadores que te transmite su capacidad desde el juego. A lo que voy a decir, Fabio, tomó la posta de Antolín. Sí, totalmente. O sea, ser el líder, más porque el que acompañaba era un joven, ya sea Zárate, ya sea Gamarra, y también en los últimos partidos, en esta racha de los 10 últimos encuentros, él tomó la posta. O sea, en el juego que propone Olimpia, es muy importante la salida de los centrales. Y en muchas ocasiones Cáceres se fastidiaba porque corrían una ruta equivocada o hacían la descarga hacia el sector equivocado. Y eso entendió bien Salcedo. O sea, como que a Gamarra le sale y Salcedo incorporó lo que ya cuando él tenía 17 años había mostrado. Y yo me voy al tema del gol, el primer gol contra Resistencia. O sea, él como la mata, o sea, todavía me acuerdo del partido de la mañana, saque largo de Ruan, mata contra el pecho y después hace el slalom, para luego hacer la descarga con Derlis. Él termina casi medio pifiando y el gol de Hugo Fernández. O sea, estoy citando también otro aspecto de un equipo que terminó siendo arrollador. Y una pena, y uno se percataba también en el pleno festejo y después en la villa que él ya convivía con lo que podría haber sido en la jugada donde anularon el gol de Miguel Jaquet. El propio Saúl recordaba. Y ahora espera, como decía, el tema de los detalles, si se trata de la misma pierna, si es otra, porque en la primera me parece que le había llevado un tiempo bastante prolongado la recuperación. En un momento, 2 nuevos temas musicales del amigo Albert. Cardona, presidente, y Olveira, el arquero. Edgar. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza, juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Visual 021-671-900. Con Cardona, Olimpia funciona, de la lona nos sacó, peleó y ahora es campeón. Miguel Cardona habla y te emociona. Es Miguel nuestro buen presidente. Él trabaja y convence a la gente. Si la plata es el inconveniente, él procura y consigue el dinero. Con Cardona de la lona nos sacó, peleó y ahora es campeón. Con Miguel Cardona hay testosterona. Hay testosterona, así cierra la música. Ahí sí, se refiere a los huevitos, a los huevos. Sí, testosterona, claro. Se entiende. Tenés el de Olveira.
sos uruguayo. Atajas todo, yo me hallo. Gastón campeón, Gastón campeón, Gastón campeón, Gastón campeón de Olimpia y él ya es campeón. Atajas todos y desmayos. A tu lado. Espectacular el querido Albert Benítez. Ameliano, increíble, insólito lo que hizo, ¿verdad? Qué locura. De los últimos 5 partidos, ganó 4, se quedó con la Copa Paraguay, va a la Copa Sudamericana, se salvó el descenso y va a jugar la final de la Supercopa. Y en un momento quiero yo ir otra. Económicamente hizo el 600 millones de guaraníes por la Copa Paraguay. 1.500.000 de derechos de TV para el año que viene. Acceso a Copa Sudamericana cerca de $200.000. Equipo milagroso. No, y Sol se fue después de 2007. No, y te digo más. ¿Te acuerdas cuando hablamos acá? Yo quería rescatar esa entrevista, la primera vez que hablamos con el presidente Melgarejo, cuando subió a Ameliano. Yo le pregunté, ¿cuánto es el presupuesto de ustedes? Y él nos había dicho 100 millones, algo así, era por año. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan esa entrevista? Sí, inclusive creo que dio algunos números que tenían que ver con comparar lo que eran las otras temporadas, porque ellos vinieron de la B, de la intermedia, y pasaban a lo que era el fútbol. Claro, grande, o sea, pero su presupuesto en un momento dado inclusive eran algo así como 20 millones en la última categoría, pero lo máximo a lo que ellos llegaron a recibir como club eran 100 millones de guaraníes. No, de hecho, yo recuerdo, Bruno, que ¿Ustedes se acuerdan de esa entrevista, muchachos? Yo me estoy acordando de, no sé si es la misma, pero cuando hablamos porque hablando de frases contundentes, cuando se iba a dar el playoff o el repechaje, la promoción de Luqueño contra Ameliano, acá el presidente Luqueño dijo, no, pues para el fútbol paraguayo tiene que darse Luqueño, que es lo que es un equipo, un club de barrio. Eso usaron. Pesó. Y después cuando ganan, obviamente en la remera estaba la dedicatoria con el tema del club de barrio, equipo de primera que volvieron a utilizar ayer. Recuerdo que le preguntaban, mira, ahora son equipos de primera y van a recibir 1.300.000. Y aquella vez Héctor Melgarejo dijo, yo jamás vi esa plata. O sea, cuando le preguntamos, bueno, ahora son equipos de primera, ¿cómo van a destinar? Y me dijo, Dani, déjame primero ver, porque yo jamás vi ese dinero y ahora no es que solamente van a mantener, sino que se mejora por el tema del contrato progresivo. Y en ese interín, ganaron Copa, o sea, todo lo que ya Ariel mencionaba con el monto, ganaron Copa Paraguay, posibilidad de Supercopa, y en el Sudamericana y en el mata-mata están a una serie de meterse a ganar casi $1 millón más. Y no es solamente eso, es que el final de Ameliano es épico. ¿Vos sabés lo que es ganar, de los últimos 5 partidos, ganar 4? Y el detalle, ¿y a quiénes? No, pero atendé, estaba perdiendo 2-0 contra Guaraní. Así terminó el primer y tiempo. Termina ganando 4-2. Es cierto, el último gol ya sobre la hora, ¿verdad? Pero lo de Pablo Ceballos fue espectacular porque lo aguantó hasta último final, hasta último momento, hasta el final al arquero le cometen penal. Yo quiero ir, me parece que fue el testimonio para mí más importante, y ya está con nosotros en el piso Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Quiero ir, para mí, sinceramente, me tocó muy profundamente Iván Torres, Tito Torres. Porque Johnny le hace una entrevista y le hace, él de hecho me gustaría que incluyas la pregunta hoy, porque le hace una pregunta y hay un testimonio muy valedero de Tito Torres, porque me parece que hay un sincericidio inclusive de él, se emociona mucho, y lo que es la vida de un jugador que vivió golpes realmente muy duros en su vida, y este nuevo título con el Olimpia. Vamos a Iván Torres y el presidente Cardona del Club Olimpia en instantes aquí en los estudios de Secardina. Y es largo el camino. Iván Tito Torres. La verdad que más allá de la adversidad que nosotros hemos tenido en cuanto a, le decía recién a tu colega, de contrataciones, de demanda, de la parte financiera, de un montón de cosas. Y bueno, nosotros teníamos que dar la cara, teníamos que poner pecho a esto. Creo que la dirigencia se portó con nosotros
el presidente, la verdad que te ha aportado 10 puntos. La verdad que todo lo que dijo cumplió. Y bueno, esperemos que todos los olimpistas que están escuchando, que están viendo, realmente ayuden para que podamos sacar de esta situación al club. Creo que es momento, creo que la gente vio todo el esfuerzo que hicimos nosotros. Entonces, ahí me hablaron por eso. Que todos juntos podamos salir de esta situación, ¿verdad? Porque Olimpia no se merece estar en la situación que está, ni merece ser tratado como es tratado. Entonces, creo que se están haciendo bien las cosas y creo que Olimpia va a estar por buen puerto. Creo que se vienen tiempos mejores para el club en todas las áreas. Así que nada, mis compañeros, yo dimos nuestro granito de arena en todos los sentidos como para que podamos ayudar al club. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo para que realmente Olimpia siga cosechando títulos, siga peleando cosas a nivel internacional y bueno, que realmente Olimpia esté en los lugares altos que donde se merece, ¿no? ¿Festejo para dónde, Iván? Y no sé, ¿a dónde voy a decir? Pero hay que festejar. Nada, vamos a ir al club seguramente, vamos a festejar entre compañeros. La verdad que sufrimos mucho durante este año, así que yo creo que estos son momentos donde hay que disfrutar, hay que realmente valorar todo el esfuerzo que ha hecho el grupo. Se decía hace poco, Iván Torres continúa en Olimpia porque quiere muchísimo la institución, porque ya estaba con ganas inclusive de dejar el fútbol, de dedicarse a otra cosa. ¿Es cierto eso? ¿Se te pasó por la cabeza? No, a mí no se me cruzó la cabeza, por dejar el fútbol, por hacer otras cosas. La verdad que lo que yo pasé fue muy difícil, muy duro. No le deseo a nadie todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé. Sinceramente yo quise dejar el fútbol, le comuniqué a mis compañeros, le comuniqué al cuerpo técnico, le comuniqué al presidente que yo quería salir. Porque fue muy difícil, ¿verdad? Obviamente le perdí a la persona más importante que estaba conmigo en ese momento, la mamá de mis hijos. Decirle a mi hijo que ya su mamá no iba a estar, a mi hijo de 8, 4 y 2 años. Fue una situación muy difícil, fue una situación donde hasta inclusive a veces dudaban en que si quería vivir o no, ¿verdad? Porque fue muy drástico, fue muy difícil. Pero bueno, mis hijos estuvieron ahí, mi familia, mis amigos. Hay mucha gente que me quiere, yo sé que hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Y bueno, eso me ayudó Dios. Obviamente sé que también existe y me dio otra oportunidad a mí de continuar y de sacar adelante a mis hijos. Pero bueno, le agradezco a mis compañeros que me bancaron en todo momento porque me equivoqué en el camino también, capaz hice cosas que no debía haber hecho. Pero bueno, en la desesperación y en la angustia de haber pasado lo que pasé, en la tristeza, creo que bueno, retribuir de esta manera, ganar un título, darle alegría no solamente a mi familia, a mis compañeros, sino que a mucha gente en este país. No hay nada más lindo, ¿verdad? Y la vida continúa, la vida sigue. Hay que meterle y bueno, esperemos que de ahora además sean más alegría que tristeza, ¿verdad? ¿El país estuvo contigo en ese momento, Iván? ¿Llegaste a sentir eso? Sí, no, obviamente que sí. Obviamente se fue una persona extraordinaria, una persona que realmente, yo siempre digo que me hizo gente, que me hizo persona, que me ayudó a sobrellevar los momentos difíciles y bueno, eso hizo de que realmente pueda sobrellevar la situación que viví, ¿verdad? Entonces, quiero seguir su legado, su ejemplo. Sé que me voy a equivocar seguramente en el camino porque no quiero vender algo perfecto, ¿verdad? Ni a mis hijos le digo que papá es perfecto, pero sí creo que se vienen cosas mejores, tiempos mejores, entonces nada, es momento de disfrutar y de disfrutar esto realmente. Como mencionabas, pasaron cosas difíciles en tu vida personal y también con el equipo. Bueno, hoy Olimpia te da una felicidad también. Yo creo que Dios realmente me dio la felicidad, ¿verdad? Estando acá, de ganar un título más, es como un bálsamo al corazón, porque el fútbol es esto, ¿verdad? El fútbol tiene cosas muy lindas, la verdad que el fútbol te cambia todo, te hace vivir estos momentos de alegría donde es indescriptible ver compañeros llorando, porque somos una familia. El fútbol en realidad si lo vemos de la forma sana, es algo que une, es algo que apasiona y bueno, yo creo que el fútbol no tiene que perder eso, ¿verdad? Entonces, creo que el país se merece cosas buenas y las personas también, así que, nada, vivamos. El título número 9, Iván. Número 9 en la Olimpia, sí. Esperamos que sea más. ¿Y a nivel local? 11. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Con Cardona, Olimpia funciona. De la lona nos sacó, peleó y ahora es campeón. Es Miguel Cardona, habla y te emociona. El presidente Cardona. Esto aparte del esfuerzo humano, aparte del esfuerzo humano, hay mucho de Dios, hay mucho de Dios. Así que Se dio como en la historia de la Olimpia, poniendo ganas, luchando contra todo, contra problemas económicos, problemas de la FIFA, no podíamos contratar, nos fueron a matar, y ahí está la Olimpia, con todo, contra todo. Este es la Olimpia que queremos, carajo. Y a festejar, hoy vamos a festejar. Bueno, el eufórico presidente de la Olimpia, lógicamente, después del silbato final, el campeonato, está con nosotros acá en los estudios de ABC Cardinal, todas las plataformas, digital, impreso, ABC TV. Presidente, gusto de saludarte, muchas felicidades. ¿Cómo está, presidente? Bien, Bruno, bien, contento, tranquilo. Acá ya viste, bajan los decibeles. Es que no hay forma de sostener ese nivel de energía y el estrés que tuvimos este sábado fue terrible. Hasta ahora no me recuperé del todo. Pero hasta ahora. Estás feliz de haber asumido la presidencia de la Olimpia. ¿Te hace feliz la Olimpia? Muy contento, la verdad, muy feliz, muy contento. Y aparte, como yo le dije varias veces, yo tenía un compromiso con mi finado padre. Quien me había dicho, mi hijo era un olimpista fanático. Un día vamos a ir a conocer mi quinta Areguá, todo cosas de Olimpia, pintado por todos lados. Y me dijo, el día que puedas, mi hijo, tenés que darle una mano a nuestro club. El día, eso se te queda grabado. La verdad que me quedé, era un fanático olimpista. En algún momento la acompañó a la época del papá de Gustavo Saba, en la época de Saba, Elías, Don Elías. Él un saludo a don Gustavo Saba, que siempre nos escucha. Saludos a don Gustavo. Don Elías fue presidente del Olimpia. Y don Gustavo, un gran amigo de mi papá, era la verdad. Mira vos. Y qué te puedo decir, en ese momento, y me marcó eso. Y después la vida, mira, Bruno, como vos sabés, uno puede planificar muchas cosas, pero no siempre todo responde a un orden, sino que la vida te va llevando. Pero habrá habido un momento también, presidente, que te habrás sentido, no sé, habrás entrado, no sé, en un momento dado en tu sala, estar solo, o en el baño diciendo, apretándote la cabeza, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es una locura? ¿Te sentiste sometido? No sé si sometido o decir, bueno, ya no sé más qué hacer, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿En qué quilombo me metí? Disculpame la presión. ¿Llegó a pasar eso? Más que eso, lo que te entra es decir, qué bárbaro, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Y la verdad que a veces noches sin dormir, pues yo me levanto de noche y escribo las cosas que tengo que hacer. Pues decía, tengo que ordenar esto me caía mañana, cuentas canceladas, embargo. Nosotros hasta ahora tenemos teniendo cuentas canceladas. ¿Te imaginas lo que un club con cuenta cancelada? Solamente con caja ahorro, y el dinero tiene que salir rápido para que el embargo no nos quite el dinero. Así tenemos que ir pagándole los salarios a mis jugadores, a los proveedores, a todos. La verdad que sufrimos mucho. Eso, y al final, como decir, con tanto sufrimiento uno valora más. Eso sí te puedo decir. Al final esto mi misma familia me decía, yo suspendí, tenía viajes programados, compromisos familiares de casamiento, suspendí todo, pues tenía que estar en el Olimpia. ¿Te consume el Olimpia 24 horas? Lleva mucho tiempo, la verdad que esto Olimpia, y esto es un Olimpia muy complicado. Quiero ir a fondo, presidente. Sí, sé que ya en otros medios hablaste del caso Trovato, pero a mí me gustaría un poco ser más puntilloso sobre el tema y preguntarte a vos, porque si yo mal no recuerdo, es la primera vez que vos ya salís públicamente a hablar de algo que el Olimpia viene arrastrando, según muchas personas, muchos ex dirigentes y dirigentes activos, diciendo que acá hay un culpable que tiene nombre y apellido. Y vos lo mencionaste a Marco Trovato. Entonces, preguntarte directamente, presidente, todo esto que vos estás diciendo, lo que pasaste, las penurias, los cheques, la cancelación de cuentas, ¿es Marco Trovato el responsable, el atribuir, al que se le tiene que atribuir estas situaciones? El principal responsable, absolutamente, bajo su presidencia fue. Nosotros, ya te dije, pero nos decían que la deuda era 15, 20 millones de dólares, así entramos. Y después vimos que hicimos un corte administrativo, 30, por el corte administrativo lleva un proceso, y ahí vimos que a los 30 días la deuda era 53.700.000 dólares.
de los cuales 19.500.000 eran 1.536 cheques adelantados. 1.500 tenés que hacer, 1.536 cheques adelantados. Trovato hizo 1.536 cheques como presidente. Como presidente. Pero él solo firmó con el secretario, la comisión directiva. En su momento era el tesorero, con una parte con Brunotto, otra parte con otro. Gran parte de todo era, o sea, encontrar 19 millones y pico de dólares, encontrar esa cantidad de demandas FIFA, o sea, realmente, yo dije, pero esto que te estoy diciendo, lo dije, ustedes deben tener los videos, en la asamblea, yo recuerdo la mano, me mandaron a la mierda unos cuantos y dije, señores, estoy en contra de esto tiene que quedar acá y que quede testimonio de mi postura. 19 millones y medio de dólares, no estoy de acuerdo con todo esto, haber endeudado al club de semejante manera, llevarla a nivel de riesgo, esto un riesgo era descender a la B, no hay que olvidarse, el paraguayo se olvida muy rápido. Pero Trovato sentado ahí donde vos estabas, decía, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no hacen una denuncia fiscal? ¿Por qué no se van con los papeles? Porque cuando antes de la asamblea se lo atacaba, ahí donde vos estás sentado, te juro, él decía, traigan la denuncia, presente, ¿por qué no me denuncian? Ahora hay una denuncia que vino, hay una denuncia de socios ahí que están. Hay una denuncia de socios que la fiscalía nos acercó y te vamos a acercar los papeles, que nosotros como club vamos a facilitar todos los papeles. Yo te estoy diciendo la verdad, yo no soy una persona que miento. Si algo puedo decir es que yo digo la verdad y lo dije desde el principio, uno. O sea, eso ya está en la fiscalía. Y a los 15 días asumí la presidencia, eché el nombre de Marco Trovato. El nombre de la villa, porque ya me callaron la demanda FIFA. Y era un club que se podía ir a la B. No hay que olvidarse, a la B podíamos irnos nosotros. Sufrimos muchísimo, este tema de él y todo lo otro. Está muy bien, vos podés contratar, pues tenés que pagar. Vos no puedes decir, después veo cómo pago. Esa no es la administración que yo quiero. Y te voy a decir una cosa, Bruno. Ese es el famoso, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿pero? Ese es el famoso, haz lo que yo digo. Consejo para esto, consejo para lo otro, pero ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Así no funciona la vida. Acá nos dijo, véndale a Derly González y solucionan su problema. ¿Por qué no venden los jugadores? Porque es fácil que venderlo. Si vos tenías un tema que ya te caía así la demanda. Qué fácil que es esto, Bruno. Pues yo no me quiero quedar en el tema. Trovato es responsable. Este tema ya lo dije 1000 veces. En su momento tuvo su debate con Ricardo Doria, tuvo lo otro. Nosotros logramos conformar un equipo. Logramos conformar un equipo que me ayudó con el tema FIFA. Si no, Olimpia no iba a estar en esta situación. Mucho hemos trabajado. Hemos arriesgado nuestro patrimonio para que este club no se vaya donde tenga que ir. Muchísimo. O sea, acá hay muchísimas cosas. Él no arriesgó nada, presidente. Creo que Trovato tiene el tema de los bancos, tiene un tema con los bancos, pero uno puede arriesgar este nivel de club, se puede hacer. Te hago una pregunta que ojalá, te juro que a mí hay tanta gente que me llama, tengo fuentes a las que lógicamente como periodista me reservo siempre y cuido muchísimo, pero a mí me dijeron que él retiró $700,000 antes de irse a la presidencia de la Olimpia, uno o dos días antes de la asamblea. No, lo que retiró fue $1.800.000 en los últimos un año cuando estábamos en pandemia. Eso están los cheques que tenía que yo encontrar. ¿Qué es esto? ¿Por qué se fue volviendo? Y después queda un saldo de $600,000 que me pidió que se le devuelva. Yo era el tesorero, ahí yo ya entré y le dije, no se va a devolver. Esto no. ¿Cómo? No se va a devolver. ¿Y qué te dijo? Y tuvimos ahí discusión interna. No se va a devolver. Después a los 30 días yo salí de la tesorería porque lo que encontré, dije, esto va a explotar, esto va a terminar con cuentas canceladas, este club va a explotar, yo no voy a firmar como tesorero nada de esto, así no. Y bueno, lo fuimos haciendo, pero a pesar de todo eso, Bruno, no me quiero quedar en ese caso. Los socios, yo porque quiero hablar de Olimpia. Esto que pasamos fue muy doloroso. No, yo sé, presidente, yo sé. Y te digo una cosa, el paraguayo se olvida, vos reventás una institución y te vas y te quedas, no. Y le dijimos, poné algo, no puso nada, yo le dije a Ricardo, vale, porque no va a poner $1. Nosotros tuvimos que poner para salvar al club. Por favor, señor. Pero por eso te digo, mira, el dato que estás lanzando, $1.800.000 retiró en época de pandemia. Conocimiento. Y te pidió 600.000, le dijiste no. Hasta acá llegamos. Así mismo. Ariel. Presidente, ¿y nos cierra entonces esa versión de Trovato de que se tendría que tomar un riesgo para intentar la Copa Libertadores y que la pandemia vino a arruinar todo, que Olimpia iba a recaudar muchísimo más, que iba a cerrar bien desde los números, y es que la pandemia no venía, pero que vino la pandemia que nadie podía prever? Te digo una cosa, vos tomarías semejante, vos vas yo no. A tener una revés, te hago una pregunta. Sí. Vos comprarías una casa que vos no podés pagar, pensando en que pueda ocurrir esto, que yo pueda mal vender mi casa anterior o ver cómo solucionar, y le metés una amenaza que vos te podés ir
perder toda tu casa, perder todo, ¿te parece que es una administración correcta? No. Yo tomaría acá uno tiene que ser muy, y no podés, en un solo año se le comprometió al club en el 2020 por cerca de 30 millones de dólares, nombre por nombre, porque vos tenés la prima de la contratación, las comisiones a los representantes y los salarios que tenés que ir pagando a los jugadores, en un solo año 30 millones de dólares. Así que para mí me parece, pero esto que estoy diciendo lo dije en la asamblea. Desde ahí yo dije, señores, esto no es así. Pero a pesar de eso, a pesar de todo ese tema del club, nosotros hemos tomado... ¿Y cómo era un club, Bruno? Te da una respuesta al revés. Cuando tomé el club había 9 meses de atrasos. 9. Los jugadores estaban por quitar una pancarta donde decían que ya no querían concentrar. Se rompió el grupo humano. No había, los jugadores me decían, como presidente. Lo primero que hice, les convoqué, les llevé a mi quinta en Areguá. Hicimos un desayuno de trabajo, les atendí como corresponde, están todos, los 9 principales. Le dije, cuando yo asuma en fecha, porque si vos no reconstruís el grupo humano, si vos no reconstruís la gente que crean algo, que crean su club, y es muy difícil que vos logres objetivos. Yo tenía la instancia a las puertas, a la final de la Supercopa, que estamos en cuarto de final, estamos, y sabía que teníamos que luchar y que yo tenía que reconstruir, que crean en algo. Ese grupo de jugadores estaban enojados, doloridos, lo único que querían es saber cómo irse del club, lo más rápido posible irse del club. Todos tenían un plan para irse porque obviamente ya no creían en la institución. Fuimos hablando con ellos, les cumplí, les dije, en fecha, no es ni un día, fecha tal van a cobrar su primer salario. Fecha tal va a ser el segundo salario. En enero van a empezar a cobrar enero. Eso les prometo y van a ir cumpliendo mes a mes. Yo voy a cumplir con usted, por precio. Mes a mes van a cumplir. Y ahora cobraron el último, el viernes, antes de jugar la final. ¿No le diste una garantía ahí por de algún nada, cheque? Mi palabra era mi garantía, mi palabra y las cosas que tenían que hacer y cumplir. 15 de noviembre, asumí, pum, el primero. Segundo, pum, hicimos una sentada con ellos, cada uno. Igual algunos ya no se fueron, ¿verdad? Pero yo le había dicho, quédense, el que quiere gloria y el que quiera gloria debe quedarse en el Olimpia. El Olimpia es sinónimo de gloria. Esa historia que tiene el Olimpia es muy fuerte. Tenés que conformar un grupo humano, un grupo de gente que cumplir, y tus probabilidades de ganar y de salir campeón son muy altas con un Olimpia ordenado, serio. Y sobre eso fuimos remando un año durísimo, entramos en Libertadores, entramos en toda la fase de grupo, sufrimos muchísimo, teníamos que pasar todo lo indecible. Bueno, ganamos Copa Paraguay, ganamos la Supercopa, decían que era suerte principiante. Yo ya estaba convencido de lo que teníamos. Este es un grupo humano que ya ganó muchas cosas. Cuando vos ganás muchas cosas, ya tenés en tu chip, en tu subconsciente, de que en la instancia final, en los momentos claves, creces. Es el valor que yo le decía a este grupo. Vamos a mantener todos los que podamos. Lo mínimo que yo quiero que ustedes continúen. Y ese es el plan, así lo fuimos haciendo. Y entramos en la fase, fuimos luchando una segunda batalla, 9 partidos más que el otro equipo. Y yo decía, y siempre dije, en la apertura vamos a sufrir, pues era imposible jugar los 3 campeonatos a la vez. Libertadores, Copa Paraguay y apertura. Era muy difícil. Pues yo dije, si nosotros tenemos, en el clausura podemos ser muy competitivos. Muy competitivos. Está muy seguro de lo que estamos haciendo. Y armar un grupo humano, sostenerlo, estar con ellos. Un presidente tiene que estar cerca de ellos, hablando, motivándole ante cada partido, en el ómnibus, en los partidos, en vestuario, al salir de los vestuarios. Yo creo en ese modelo, donde un presidente está cerca a su grupo de jugadores y ellos tienen que confiar en su presidente. Y yo confío en ellos. Y sostenerlo en los momentos difíciles como lo sostuvo a Julio. Presidente, para cerrar nomás el tema, ¿quiere decir que la Fiscalía va a investigar o lo puede imputar ya a Marco Trovato? No sé, eso ahí nos llegó hace 15, 20 días un tema. Yo no tenía tiempo ni de mirar esto. ¿Y qué decía el documento, presidente? Claro, la denuncia, ¿por qué? Enriquecimiento ilícito. Los socios denuncian por enriquecimiento ilícito. Así mismo. O daño patrimonial al club, una cosa así. Y eso ya está en la Fiscalía. Eso nos llegó una nota en el club de la Fiscalía. ¿Y por qué le llega al club eso? Y porque una denuncia, los socios piden todos los documentos, piden todas las documentaciones que creo que a mi gente ya le fue facilitando. Correcto, entiendo. Presidente, ahora que estamos y como tipo Estados Unidos se puede desclasificar alguna que otra cosa. Pasa el tiempo y Estados Unidos dice, bueno, ya pasaron tantos años y ahora vamos a contar, esto pasó con fulano de tal. Dijiste, me senté con 9 de los referentes. ¿Por qué se fue Roque?
Y yo te voy a decir una cosa. Pero la verdad, presidente, ¿por qué se fue él? Yo creo o lo fueron. Yo creo que él ya tenía un compromiso. Yo creo que cuando yo ya entré, él ya tenía un compromiso. Porque él, te voy a decir una cosa, y no hay que olvidarse. En octubre, y parte de los medios, usted a lo mejor se olvida, ya se fueron a mi casa. En octubre del 2020. 21, octubre del 2021. Tuvimos un tema, un debate en directiva porque ya nos decían que ya se iba Roque. Nosotros hicimos una reunión directiva y por unanimidad decimos que no se iba a ir Roque en ese momento. En octubre ya se iba a ir. Octubre del 2020. Y dije, por unanimidad, hicimos una votación, no se va Roque. Porque ya había todo un tema que se iba a ir. Entonces le dije, yo le iba a comunicar, porque en ese momento el presidente estaba de viaje, Brunote, que estaba en Estados Unidos por un tema familiar. Le dije, no se va a ir. Y se fue Roque a mi casa. Le dije, quiero que vengas, Roque. Estuvimos ahí. Le dije, Roque, no te vas a ir. ¿Cómo? No te vas a ir ahora. Vos tenías un contrato hasta diciembre y te vas a quedar hasta diciembre. Y bueno, él me contó cosas que sí, que era un tema que para aliviarle el tema al club, había un temita ahí financiero, que ustedes lo van a ver. Y estábamos frente a mi casa, tuvimos muchas charlas, me dije, Roque, no te vas a ir. Bueno, y ahí siguió, le dije, no te vas. ¿Cómo no te vas? No te vas. Y después vino lo que pasó, ganamos la Copa Paraguay, la Supercopa, y ahí se despidió, el día de la Supercopa, se despidió y dijo, me voy, compañero, otra cosa, y bueno, yo le seguí, estoy procurando, pero después él ya tenía un compromiso. Presidente, esa es la realidad, esa es la realidad real. Lo que se postergó en octubre ya apareció a fin de año. Yo creo que ya era inevitable, ya era inevitable. Y bueno, el futbolista vive eso también, pero no puedo decirle... Y es que no puede retenerle a alguien que no quiere estar en un lugar, no se puede. A lo mejor yo creo que se gastó mucho, me contaban a mí que él era una persona que juntaba la plata, hay que reconocer esto. Para esa gente gana 2, 3 millones de guaraníes, para los guardias, se le debía 9 meses de salario, no solo a los jugadores, se le debía a la inferior, se le debía a la gente de la parte administrativa. Eso que pagaba su bolsillo. Juntaba la plata de los compañeros, me contaban después los jugadores, y ellos le daban para que esta gente pueda sostenerse. O sea, no hay que ser, uno tiene que ser también realista. Yo viví, escuché todo esto. Y hay que ser humano. Yo soy una persona que considero que hay que ser muy humano en ese tipo de cosas. Y hay que valorar ciertas cosas. O sea, esa es la realidad. Yo soy una persona muy frontal. Te digo la cosa blanco, negro, como es. Y esa es la realidad. Eso pasó y mucha gente sufrió en el Olimpia. Mucha gente sufrió mucho, Bruno. Incluyéndome. Esa es la realidad. Miguel Cardona está con nosotros. Edgar, 5 menciones y hacen las preguntas a los compañeros. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierda al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. Resolve tus problemas de infiltraciones con Remotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Remotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Remotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo. Tomos Main, te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te
esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Ariel, Dani, Federico. Bueno, presidente, antes que nada, felicitaciones. Recordaba fechas. El viernes pasado se cumplió un año de la famosa asamblea. Mañana, la Asunción. Superó la expectativa. Ya hablaste del tema económico, sacaste PhD en ese sentido. Pero lo netamente deportivo, porque dentro de todo habías ganado Copa Paraguay, Supercopa, estaba la liga, ¿verdad? Y marcaste el tema familiar, de lo que era el recuerdo. ¿Era lo que te imaginabas o terminas superando lo que hace un año, cuando decidiste agarrar este fierro caliente? Mira, Dani, te voy a decir la realidad en el fútbol. No es una cosa, vos te planificás, voy a hacer esto y hacer lo otro. El fútbol te va llevando, el fútbol te va administrando. Te faltó un pequeño detalle, lo de la Libertadores. Esa fue una hazaña que yo decía, mis jugadores son héroes, porque yo veía golpeados un partido tras otro, teníamos que viajar, volvíamos, no nos facilitaban las cosas, siendo que yo dije en la prensa, partidos internacionales, ayúdennos en la programación, no nos carguen que porque jugamos nos hacen jugar otra vez el domingo, nos están destruyendo físicamente. El profesor Pablo Rosso me decía, Presi, esto es inhumano lo que estamos pasando, no pueden jugar 9 partidos más en 3 meses que los otros, 9 partidos, casi un campeonato entero, acá sí 3 meses, era una locura. Y fuimos batallando y pasamos Universidad César Vallejo, pasamos Atlético Nacional, que actual campeón colombiano, nos llegó el monstruo de Fluminense, su presupuesto $120 millones contra el 12 nosotros. Todo eso fuimos batallando, hicimos una lucha, estos jugadores entraron a la fase de grupo. ¿Sabes lo que son 3 mata-mata? 6 partidos mata-mata, era una locura. Fase de grupo, entramos otra vez, luchamos muchísimo, ganamos el último partido en la olla, ganamos, todos nos dan por muertos y volvimos a ganar y entramos otra vez. Y bueno, después vino el Atlético Goianiense, que no hay mal que por bien no venga. Hoy les puedo decir, mis jugadores se sintieron tan golpeados con eso, perdían algo que sentían que era suya. Ahora estaban diciendo que no nos vuelva a pasar esto, que eso que ya perdimos la Sudamericana, no nos vuelva a ocurrir esto. Y todo eso capitalizar, porque de estos errores y de estos tipos de cosas, no sé si errores, de esos momentos duros se aprende mucho. Nuestros jugadores tan obsesionados que tenían que ganar, porque tienen en su raza, en su gen, tienen el tema de ganar. Entonces cuando vos liderás un grupo de este tipo de cosas, y te pueden dar muchas sorpresas. Entonces ahí fuimos, una copa, otra copa, ahora al final, y ahora tenemos en enero, el 20 de enero, vamos a buscar la Supercopa contra Meliano. Va a ser una batalla importante. ¿Confirmado el 20 en Encarnación? No me dijeron la fecha exacta, ni el lugar, pero ya me habían dicho la gente de la APF que iba a ser a partir del 20 de enero el lugar a definir. Claro, porque es una semana antes del inicio. El 27 arranca el torneo. 27, 28, 29. Y presidente, en esa revisión que haces, ¿qué es lo que vos decís? Qué bien hicimos esto, y esto ahora aprendí para que no vuelva a suceder en el 23. Y sí, acordate también, Dani, que estos son temas, como te diría, humanos. El tema de los jugadores es un factor humano. Vos podés hacer todo bien. Mirá que hicimos todo lo que podíamos hacer bien para que ellos estén tranquilos, que estén blindados, que no sientan una institución que estaba con tragedia financiera. Era blindarle eso, cumplir con ellos, darles la tranquilidad, que no le falte nada a mis jugadores y que se sientan parte de un grupo y que crean en una causa, un objetivo. Vos, a pesar de hacer todo eso, al final son 11 jugadores que entran en la cancha que a lo mejor ese día no se sienten bien o no durmieron bien, o había un montón de variables, muchas variables hay en juego en el día a día, que nosotros lo que tratamos es mitigar que eso, que ellos estén lo más tranquilos posible. Al final otra vez entran 11 jugadores a la cancha y depende de ellos. Y te puedo decir, por eso que yo digo, hay mucho de esfuerzo humano, pero también hay mucho de Dios. Mucho de Dios. Presidente, ¿se confirmó la lesión de Saúl Salcedo? Y mira, hasta el reporte que estuve era 99% que es rotura de ligamento en la misma rodilla. Y bueno, ahora vamos a hacer, pero yo les dije, quiero lo mejor de lo mejor para Saúl. Si es acá o fuera del país, lo mejor de lo mejor. Quiero lo mejor. Jugador extraordinario, con un carácter, parte de la familia, como yo digo, porque este grupo, como le dije antes, ustedes son un grupo, son un equipo, son una familia.
Así yo quiero que ellos se sientan y lo vamos a cuidar, como Luis Cáceres, que tuvo su problema, se volvió a fracturar, nuestro querido Luis, estuvimos con ellos dándole el apoyo, que estén tranquilos. Le dije, tranquilízate vos, por presidente de no jueces, y me dice, tranquilo, el Olimpia te va a cuidar, el Olimpia te va a cuidar, vos vas a continuar, recuperate y vamos a hacerlo. Y con Saúl la misma cosa, él tiene que estar muy tranquilo, tiene que enfocarse en su operación, en su recuperación, y es un jugador extraordinario con un carácter es un ganador. Cuando enfocaste el tema del grupo humano, allí entonces se comprime las dos situaciones que te planteaba, porque me viene a la cabeza el famoso desayuno que marcabas, porque sumarle en ese contexto que se trataba de un grupo humano que venía de decepciones y desilusiones, de promesas de la gente que estaba en el cargo donde vos estás. Entonces, es el grupo humano, más allá de las planificaciones y todas las otras situaciones que marcabas, lo que hiciste bien y lo que también se debería mejorar, además de la fe que volvés a insistir que fue clave. Y sí, Dani, te repito, para mí el tema humano, hay un filósofo, Alain Touraine, que dice, en las crisis deben surgir los cuidadores, los que cuidan a la gente, eso les sacará adelante. Y nosotros nos dedicamos a cuidar a la gente, cuidar a nuestros jugadores, que ellos se sientan parte de algo. Eso sí o sí a la larga tiene resultado. Por lo menos van a ser muy competitivos. Ellos se sintieron en una casa, se sintieron como en su casa y se sienten así, cuidados. Y yo le digo, sí, no. No se puede, sí se puede. Y a veces vienen entre los no, le digo, no se puede. Como presidente, no se puede. Y así tiene que ser. Jamás me van a sacar por presidente que hemos tal fecha. Y cuando yo digo una fecha se cumple. Cuando se puede, cuando es no, es no. Y eso creo que construye, porque cuando vos le decís a alguien no se puede, ya se quedan tranquilos. Se puede, tenés que cumplir. Cuidado que vos digas algo y no cumplas. O sea, mentiras no hay. Mentiras no tienen que haber. No tienen que haber. No se puede construir un grupo humano en base a mentiras. Tienen que creer en una causa. Ya no creían, yo le dije antes del partido, ahí está el símbolo, tenemos una sala, algún día nos fueron a la villa, está nuestra sala es como un cine, donde se sientan y yo antes de cada partido hablo con ellos y está el símbolo Olimpia de atrás. Y le digo, señores, ven, ese símbolo, eso siempre tiene que, el club, el símbolo Olimpia tiene que guiar su vida, la de sus familiares, la de los directivos, y ustedes representan la alegría de todo un pueblo. Cuiden este símbolo, cuídenlo, siéntanse parte de esto. Presidente, Derly González envió ya un mensaje, coste que yo creo que lo había hecho ya la otra vez también, pero es muy cuidadoso Derly, porque creo que él ya tiene experiencia, tiene recorrido y mide muy bien sus palabras también. Te quiero hacer escuchar, y así como vos decís, ¿se puede o no se puede? Pero yo creo que a lo mejor vos, dentro de la euforia, el festejo y todo lo que pasó, no sé si escuchaste lo que dijo Derly González a la prensa. Ponelo al aire, por favor, Ovi, que se escuche bien acá. Ovi. ¿Sí? González, jugador del campeonato. Por la dirigencia y por sobre todo el apoyo de la familia, que cuando más lo necesitábamos, ellos estaban ahí. Supieron aguantar varias críticas justamente cuando el equipo no andaba mal, arrancaron de atrás y están con el objetivo a cortarse, ¿eh? En el fútbol las críticas siempre van a estar. Hoy somos campeones, el siguiente campeonato empieza de cero vueltas, si no empezar de la mejor manera, vuelven las críticas, pero hoy somos campeones y lo tenemos que disfrutar de la mejor manera. ¿Y por qué levantaste tu nivel? ¿A qué se debe? Terminaste un magnífico campeonato. Que analizar y pensar qué hacer. Independientemente a eso, ¿te ves jugando la Copa con Olimpia 2023, más allá de lo económico? No, claro que sí. Yo soy jugador del club, tengo 2 años más de contrato, pero como te lo vengo diciendo, si viene una buena oferta, creo que hay que aprovechar a veces el momento. Y ya el presidente va a saber qué hacer. Julio decía hace poco, a él nunca le incomodó la situación, porque la gente, o nosotros, o la prensa decía, el caso Derlis. Y Julio decía, no, él está fuera totalmente de eso. No, uno capaz que no trata de que lo afecte bastante, ¿no? Porque yo sé lo que el club pagó por mí, es una locura para el fútbol paraguayo, eso nadie lo va a discutir. Pero creo que hicimos un gran año. Y si ahora viene una buena oferta para que el club pueda recuperar lo que invirtió, bienvenido sea, pero como te dije, ya va a depender del presidente.
¿Qué te puedo decir, Bruno? No, hablar con Derli, no, yo no tengo Voy nada. a hablar con Derli, como cada uno de ellos, no solo con cada uno de ellos vamos a hablar. Esta es la época donde hablamos y siempre dijimos vamos a poner la mesa, vamos a hablar como caballeros, poniendo siempre adelante lo que es lo mejor para el Club Olimpia. Cuando estamos convencidos que eso es lo mejor para el Club Olimpia, y ahí se van a definir las cosas. Y este es un momento que ya te digo, yo Derli lo aprecio mucho, nosotros queremos ser competitivos también a nivel internacional. Nosotros no solamente, en la última reunión que tuve con ellos, creo que fue hace menos de 8 días, 10 días, me reuní con todos ellos, le dije, señores, yo soy muy frontal. Difícil, a pesar de todo el problema financiero que tenemos, es difícil que yo le venda a alguno de ustedes. Yo quiero que ustedes continúen, y no solamente que vendan, Dios mediante, y si logramos, yo voy a reforzar este equipo, voy a reforzar para aún ser más competitivo. Así que no me vengan con esto, con una ofertita, no me hagan perder tiempo en esto. Solamente si algo extraordinario y que realmente le convenga mucho al club sobre todo, y obviamente a los jugadores en un momento dado, y ahí lo vamos a estudiar. Pero esto el mensaje no lo dije ahora, lo vengo diciendo creo que desde el 1 de enero que me empecé a pelear con todos los representantes. Con todo, dije, señores, esto es así, si no es algo valioso, Olimpia ya no más va a vender, Olimpia sus jugadores valen, son joyas. Es así funciona, es como decir, puedo decir, mi casa, mi auto vale poco, vale mucho. Si vos decís que vale poco, no va a pagar nada. Si vos decís que vale mucho, y la gente va a pensar, sabe que te tiene que pagar bien para que te empiecen a mover. Y yo te digo, le dije a ellos, difícil que ustedes se vayan, muy difícil. Bueno, pero se analiza caso por caso, ver qué va a ocurrir. Yo quiero sostener un equipo competitivo. ¿Cómo vas a hacer para reforzar? Y vamos a tratar, por eso te digo, Dios, fíjate la palabra, te dije, Dios mediante, y si logramos terminar, te quiero decir otra cosa, ¿verdad? Esta semana de todo el tema que tuvimos, solucionamos 3 casos FIFA más, que ya firmamos, ya se fueron a la FIFA, se levantaron 3 casos más. El de Sebastián Rambert, el de Álvaro Gutiérrez y el de su ayudante físico, Picún. Los 3 casos ya se solucionaron. Y estamos trabajando. De los 16, ahora me quedan menos 9, me quedan 6 o 7 casos que tengo que solucionar. Los gordos. Polenta el más grosso, presidente. De los que nos quedan, hoy en día Polenta el más grosso. ¿Y qué tal hablaste ya con él? Estuvimos hablando, venimos charlando. Hablé con él, pero después ya empecé a hablar con su abogado, él puso su abogado. Estamos charlando, estamos peleando ahí la mejor forma de llegar a un punto de encuentro. Pues se mete en el medio un problema de que su representante se le dé plata también, entonces el representante condicionó que se le llegue a arreglar a él para arreglarlo de Polenta. Dije, no, si es así no. Si es así no. Caso por caso y separemos las cosas. Separemos las cosas. ¿De la Conmebol puede haber un adelanto de los derechos de la Copa el año que viene? Y siempre pedimos, siempre Ale nos ayuda, le pedimos, Ale, ayúdanos un poquitito, nos da un poquitito de esto, y bueno, y así vamos llevando con mucho esfuerzo también. Nos ayudó la Conmebol, en su momento nos ayudó la APF con los hechos televisivos, nos ayudó Carvicente, nos ayudó Dora. Hay que ser, uno tiene que ser real, uno no puede decir los méritos son todos míos. Uno tiene que hacer, yo necesito un Olimpia inclusivo, no un Olimpia excluyente donde tu ego es el que maneja el club. Nosotros necesitamos todos los buenos olimpistas. Eso le va a hacer más fuerte al club. Todos los buenos olimpistas tienen que venir a trabajar y van a encontrar las puertas abiertas y un presidente que es serio y que cumple. Julio Cáceres va a continuar. Y fíjate, se cierra el año. Siempre al cerrar el año se analizan todas las alternativas y todos los casos. Ya lo dije y creo que te lo dije a vos. Yo cuando busquemos, yo empecé a decir, dijimos, ¿qué encontré en Julio Cáceres? ¿Y qué buscaba en mi estructura? Yo buscaba a alguien que sea de la casa, que haya tenido éxito internacional, porque que haya sido campeón con el Olimpia, que haya ganado algo internacionalmente, porque tenés que tener ese roce. Él ganó varias copas, fue capitán de River, capitán de Boca, jugó en Francia. Tenía muchos condimentos que a mí me gustaban, porque llevar un grupo adelante de jugadores, tenés que saber liderar. Liderar no es fácil, y para liderar tenés que haber pasado muchas crisis. Y los capitanes de clubes grandes, jugó en la selección paraguaya, ya pasaron por muchas crisis, saben cómo son estos momentos. Entonces yo busco a alguien que tenga eso, que tengan su genética al Olimpia, que conozca las inferiores de Olimpia, que ya tengan su chip, saber, porque si vos no podés contratar, tenés que buscar el recurso adecuado en el momento exacto. Todo eso en condimento. Vos mirá tus limitaciones, qué escenario vos tenés. Y sobre eso tenés que decir qué es lo que contás. Encontré en Julio la persona que me daba
todos esos atributos. Y apostamos en los momentos más difíciles cuando venía una presión mundial, la presión era muy grande, mundial la presión, dijimos, lo vamos a sostener. Vamos a sostener. Y ojalá, te digo otra vez. Que ir redondeando, perdón, porque hace poco... Yo le quiero preguntar... Hubo una presión de parte lo de Polenta pues quedó picando, Federico. Sí. Eso nomás quiero... Lo de Polenta, presidente, ¿está cerca de solucionarse o es un tema complicado todavía a esta altura? Y económicamente es complicado porque O sea, pero entonces, ¿y cómo haría? Porque el campeonato... Polenta, para que vos entiendas, el campeonato de apertura arrancaría en la última semana de enero. El 27 de enero, para ser más preciso. Olimpia Y vos ya juega tenés antes. el 20 la Supercopa. muy difícil, ya les repito, muy difícil. O sea, entonces vos te jugás con este plantel otra vez el próximo año. Muy complicado, Bruno. Y escúchame, el primer semestre. Pero te voy a decir todo, Miela. Sí. Muy difícil, muy complicado. Lo mismo que como tomamos la Olimpia. Muy difícil, muy complicado, pero Olimpia cree en los milagros. Olimpia cree en los milagros, Bruno. Dame tiempo. Aparte es una variable ahí. Yo me asesoro con abogados, no es que hago las cosas improvisadas. El de Polenta tiene sentencia FIFA. Con nosotros, esto se apela en el TAS y se puede llevar a junio el año que viene. Entonces, hay tiempo para pensar en eso. Polenta hoy no es la prioridad 1. Tenemos otros casos que son prioridad 1 que si logramos solucionar, Dios mediante, como repito, podemos llegar a tener alguna buena novedad. No, le quería preguntar el tema de Julio Cáceres. El momento más difícil fue antes de Guaireña, antes de ese partido. Después de Goyaniense, ese momento, hubo gente en la directiva que estaba disconforme. Yo sé que usted estuvo por el exterior, que campeó el temporal, pero hubo un momento complicado para Julio, ¿verdad? Julio tuvo momentos muy complicados, como todos, como yo como presidente, tuvo muchos momentos complicados. Y en un momento, esto del partido con Guaraní, son temas muy difíciles que hemos atravesado, momentos duros. Y bueno, y todo el mundo opina, acuérdense que es un tema de, somos un colegiado de gente, un colegiado de que trabaje, que escucha, cada uno tiene un criterio, una opinión. En el fútbol no hay una fórmula mágica. Entonces yo sí estaba seguro que los procesos hay que respetarlos y que se tenía que llegar a fin de año y íbamos a analizar. De eso estaba muy seguro. A mí no, yo no, las redes eso no miro mucho, o sea, más que me envían algo, esto no soy una persona que vivo de ese tema, porque eso te contamina, te quita criterio. La pasión, cuando vos no pensás, te quita criterio, tenés que aislarte. Y ese cuando viajé también yo necesito respirar, dije, necesito ir una semana, porque tenía que desaparecer. En eso, hay momentos que aparece, momentos que tenés que desaparecer, momentos que mejor desaparecer. Y cuando vinimos, era el tema de darle libre a los jugadores. Le dije, denle libre, que se vayan a descansar. Los famosos 2 días. Los famosos 2 días, que se vayan a descansar. Con Julio hablamos con Pablo Rosso, denle libre. Me llamaron ese viernes, denle libre, que descansen, tienen derecho a tener vida también. Y después hubo un tuito que salió, que es la red, le dije, ni sanciones, ni en lo deportivo ni en lo económico. El grupo se sostiene. No hay duda con esto. Bueno, con aquellos videos y todo eso. Así mismo. Usted sugirió que nada de sanciones. Así mismo. Presidente, sí, no se pueden a muerte con el presidente. Sí. Presidente, muchas felicidades, encomiable realmente lo que estás haciendo por el Olimpia dentro de las deudas y ganar este título, este campeonato. Cuando en un momento dado, si bien es cierto, Dani la otra vez decía el asterisco de los 10 puntos, 2 partidos menos, pero igual la tabla reflejaba los 10 puntos, inclusive veo que está corriendo un audio, ¿verdad?, de mi voz y de otro colega cuando hablábamos de cómo pueden sostenerle a Julio con tantos puntos de diferencia, se está yendo el campeonato, cuando le había ganado al Olimpia. Entonces, no es fácil estar... yo suelo decir que ser presidente del Olimpia de Cerro Porteño y de la Asociación Paraguaya de Fútbol es como ser presidente de la República. Y la gente te exige y vos tenés que rendir cuentas, a lo mejor estás cansado, agotado, ya agobiado, pero hay que estar encima siempre, no hay de otra. Así que, presidente, realmente muchas felicidades por este campeonato y si querés... decir algo en especial para cerrar esta entrevista. Te quiero decir algo porque vale la pena, estimado. Primero, o sea, cuando ustedes transmiten algo en los medios y transmiten la realidad, en ese momento no es que ustedes no están preocupados. Yo también estaba preocupado con 10 puntos. Lógicamente que nos preocupó a todos. O sea, y ustedes no son culpables, ustedes son transmisores de información. ¿Qué van a hacer? Esa realidad, la fotografía decía eso. Exacto, del momento. La fotografía decía eso, ¿qué va a hacer? Sí mismo. Pues vos sabés que hablando del tema que es ser difícil,
me fui ayer y comí en lo de Osvaldo y encontré acá, saqué una foto de lo que decía Don Osvaldo. ¿Entendés lo que es la sabiduría de Don Osvaldo? Dice: nadie imagina lo que es estar al frente de un club tan poderoso y exigente como el Olimpia. Es más difícil que gobernar un país, porque ahí uno debe dar resultados sí o sí. Esto decía Don Osvaldo, más difícil, y te aseguro que sí, porque al llegar a fin de mes, si no hay plata tengo que poner nosotros, de nuestro bolsillo. O sea, es muy complicado esto. Estas son las palabras de Don Osvaldo. Bueno, yo le quiero agradecer al pueblo olimpista por creer, por confiar en este proyecto. A veces me atacan que esto, lo otro es normal, es pasión. Me dicen esto, lo otro, que es el presidente que habla. Y a veces cuando yo hablo porque tengo que transmitir un mensaje. Yo necesitaba levantar el espíritu del olimpista. El olimpista estaba muy decaído. El olimpista tenía que creer en algo. Y cuando me tomo el trabajo de hablar en los medios toda la semana, no es un tema fácil, tener que desarrollar cada idea en el momento adecuado. Porque yo le estoy hablando a mis jugadores, cuando escuchan ellos, le estoy hablando a mi directiva, le estoy hablando a mi cuerpo técnico, le estoy hablando a mi familia, a veces para que entiendan ciertas cosas también, y le estoy hablando al pueblo olimpista, para que se crean un proyecto, que vuelva a confiar, y necesitamos que se asocien, necesitamos una Olimpia estable. Yo voy a hacer y quiero hacer el mejor Olimpia de muchos años, para eso necesitamos reconstruir muchas cosas. Estamos trabajando, sigamos en este modelo, no nos apartemos del camino. Vamos a seguir trabajando y le agradezco a ustedes por el apoyo, también por el trabajo. Los medios de prensa hacen un trabajo muy importante en la comunicación. Como todo, a veces nos atacan a nosotros, a ustedes, es normal esto, pero les quiero agradecer a todo el pueblo olimpista y sigan confiando, asóciense. Presidente, y en ese contexto, porque elevaste la vara, cuando entraste ya contaste y sí, fueron dos, pero eran la Copa Paraguay y la Supercopa, que no se comparan con clausura. ¿Qué le prometes a la gente del Olimpia para el 23? Ya lo dije acá en la radio siempre, yo nunca prometo campeonatos, nunca hay que hablar antes, hay que hablar en el momento exacto. Hay mucha gente también que habló en momentos sin sentido, pero siempre digo, el que ríe último ríe mejor. Pero hay que ir construyendo un Olimpia cada vez más competitivo, más ordenado, y cuando somos ordenados y tus probabilidades de conseguir un éxito en lo deportivo son mayores. Tenemos que seguir trabajando, ordenando nuestro club, pero no vamos a prometer nada. Quiero un Olimpia competitivo en cada campeonato que entre, local e internacional. Por último, presidente, el tema de la gerencia deportiva, hablaste del tema Antolín Alcaraz, sin embargo ya anunció que quiere jugar un año más. ¿Se va a seguir buscando esa figura para el año que viene? La gerencia deportiva hoy es Carlos Aitor, el gerente deportivo. Él hace, yo lo que estoy buscando era el gerente institucional, una persona que sea un nexo con la parte internacional, con los clubes de afuera, que me abra alianza con los clubes. En eso encontré en Antolín. Pero tengo que sentarme, como lo dije, hablar con mis jugadores, con cada uno y con mi cuerpo técnico, qué ellos quieren, cuál es el plan que tienen, y sobre eso tengo que trabajar y cuentas claras, qué se puede, qué no se puede. Presidente, muchísimas gracias, y quiero hacerte una aclaración porque no quiero que salgas acá y escuches saludándolo a Marco Trovato, porque lo tenemos en línea. Él quiere hacer su descargo correspondiente, así que, como siempre yo suelo decir en esta emisora y desde que estoy haciendo radio desde el año 1994, las dos campanas, las dos voces, y entonces quiero aclararte esto agradeciéndote el tiempo de nuevo, pero me dicen que está Marco Trovato en línea y él va a hacer su descargo correspondiente. Simplemente aclararte esto, no sé si quieres saludarlo, si quieres hablar con él, decir algo. Si no, cerramos acá, te despedimos como corresponde y agradeciéndote el tiempo que nos ha brindado. Gracias, Bruno, por el tiempo, gracias a todo el equipo acá, realmente contento con este grupo. Ojalá vamos a seguir viniendo, vamos a seguir hablando, al pueblo olimpista que confíe, que cree en su modelo, que sigamos empujando esto Olimpia hacia donde queremos. Y lo de este señor yo ya dije, la verdad hay una sola, no hay dos. Abrazo, presidente, gracias. Felicidades. Gusto saludarte, presidente, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa y a todos los olimpistas. Déjame felicitarle por este gran campeonato que se obtuvo el sábado, y creo que todo el mundo disfrutó de un hermoso campeonato de vuelta para la Olimpia. Bueno, por la costumbre, ¿no? Y el respeto que siempre digo a todos los clubes, a todos los que fueron presidentes alguna vez le tratamos de presidente. Eso siempre la gente sabe, ¿verdad?
Presidente, muy fuerte lo que acaba de decir Cardona, ya lo dijo en otro medio también, o sea, no es que lo dijo solamente una vez, creo que acá sí ya cargó un poco la tinta con respecto a tu nombre, y nos gustaría escucharte un poco, saber qué querés decir. Tenés el derecho a la defensa, te escucha todo el país y los olimpistas en el mundo. Marco Trovato, presidente. No, mira, Bruno, yo siempre traté de mantenerme alejado de la disputa, de la guerra interna. Al Olimpia no, las veces que nos fuimos a guerras internas, nunca obtuvimos nada, ¿verdad? Y este año creo que cuando se dio el pago de Derli, y creo que con gran mérito de ayuda de Alejandro Domínguez y de doctor Escabone, creo que pensábamos que la disputa se había acabado, y bueno, y creo que el club se alineó para poder pelear cosas importantes de vuelta. Pero bueno, ahora otra vez, y la verdad muy triste pues salir a hablar otra vez en medio de esta alegría, salir a hablar de esto, ¿verdad? Pero pues, yo estaba alejado, vos sabés, tu gente siempre me llamaba a preguntar cosas, quería que salga a hablar, y yo nunca, siempre me excusaba porque no quería hablar de ni en los momentos malos ni en los momentos buenos. No hay necesidad, porque creo que el gran trabajo que hace la dirigencia todos los días, y el gran esfuerzo, solamente la gente que está adentro sabe. Esta dirigencia, que nosotros comenzamos un proyecto en el 2014, cuando llegamos, Olimpia tenía 39 títulos. Hoy la misma dirigencia que continúa puede celebrar 46 títulos, ¿verdad? Entonces, más 2 copas. El plantel que nosotros armamos hoy logra resultados increíbles, por más que se los atacó en su momento, por más que vos recordarás que se decía de que Ale Silva no valía, de que se atacaba mi gestión por haber traído a Ale, por haberlo traído a Brian en su momento, por haberlo traído a Derlis. Y hoy, sumado todos los jugadores formativos y demás, son jugadores que nos dieron grandes alegrías en lo pasional, en lo deportivo, y también grandísimas alegrías en lo económico, ¿verdad? O sea, este mismo plantel, no hay que olvidar que después de mi salida gana la 45, en medio de muchos problemas de la salida de la pandemia. Eso le genera millones de dólares de ingreso en el 2021. Luego llega a cuarto de final de Libertadores. El mismo plantel, con algunos refuerzos, llega a fase de grupo en el 2022. En el 2021 se gana una Copa Paraguay y se gana una Supercopa. Y te estoy aclarando, quiero aclarar algo, porque acá parece que lo que cada dirigente hace o que cada presidente hizo es personal. Acá nada se hace en forma personal, acá todo se hace en favor del club. Y las decisiones que se toman acá, el que sale campeón es el Club Olimpia, ¿no? Y el que salió campeón, las veces que salió campeón, siempre fue el Club Olimpia. El resto, creo que entrar en la discusión, yo hice esto, yo hice aquello, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque para ganar cosas importantes uno tiene que tener un gran plantel. Para ganar cosas importantes, o si no, a los hechos me remito. Los equipos que quedaron segundo, tercero o cuarto se quedaron sin combustible por falta de plantel, por falta de jugadores. Se lesionaban unos jugadores y no tenían reemplazo, no tienen formativas para poder suplir los jugadores que necesita. Y bueno, y Olimpia hoy tiene esa ventaja de muchos años de trabajo para poder tener jugadores caros que vienen dando su resultado, y jugadores que vienen de abajo de formativa después de muchos años de trabajo que también vienen dando su resultado, ¿verdad? Entonces, y esos jugadores a la larga generan ingresos, porque acá
se habla solamente del egreso, o sea, de la compra, pero nadie habla de lo que generan esos jugadores en cancha. Tanto se me atacó porque lo teníamos a Richard Ortiz y habíamos renovado un contrato con Richard. Hoy es factor fundamental de la selección paraguaya, sigue siendo uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo y factor fundamental para lograr otra vez esta 46. Entonces es triste, a mí no me gustaría entrar en el debate personal porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y creo que el presidente Cardona sabe que desde el día 1 estuve a disposición de él para lo que él necesitara, ayudar, llamar, poner dinero. Me puse a disposición para generar mucho más recursos de lo que decía, de lo que se dijo. La historia de poner dinero, fui 6 años presidente. La cantidad de plata que puse en el Olimpia ya no tiene límite, no tiene, es más, ni siquiera ya hubo registros después del dinero que personalmente puse, y muchos dirigentes que están en el Olimpia hoy, que ya salieron, saben de eso. Pero acá pareciera que es una cuestión de que yo soy más o yo soy menos. Yo no voy a entrar en eso. Para mí la alegría de haberle visto campeón a Olimpia tantas veces, bajo mi presidencia, bajo la presidencia del presidente Brunote, bajo la presidencia del presidente Cardona, eso es lo que satisface en lo personal y lo que satisface de mirar chicos que los vimos llegar con 13, 14 años al Olimpia y hoy estar rompiéndola en primera. Jugadores que se lesionaron muy jóvenes, los hemos ayudado, los hemos acompañado, jugadores que no tenían un gran rendimiento, hemos tomado la decisión de prestarlos para que se sigan mejorando su nivel al exterior y volvieron con un grandísimo nivel. Así que bueno, esas fueron decisiones deportivas que uno va tomando a medida que va pasando la gestión, ¿verdad? Pero bueno, acá las órdenes a la disposición, sinceramente, aclarar lo que se tenga que aclarar, pero Marco, sin el ánimo de entrar en la guerra dentro del club. El club no merece una guerra interna, ni mucho menos, ¿verdad? No, eso yo no comparto, no me gustaría entrar en eso. Marco, cuando dice Cardona la fiscalía y habla, porque es muy fuerte, cuando él nos dijo ahora acá, vaciamiento y enriquecimiento ilícito. No, yo no sé a qué él se refiere con eso. Que hubo una denuncia. Primero la fiscalía no demanda. Lo que sí hubo una denuncia de una persona en forma personal. ¿Quién es esa persona, Marco? No, a mí no, te vuelvo a repetir, eso está en el ámbito de la fiscalía. La fiscalía ya recibió toda su documentación. La denuncia fue por lesión de confianza, por haber firmado supuestamente una denuncia falsa, ¿verdad? De toda falsedad, por haber pagado una compra del pase de polenta, donde están toda la documentación, los cheques firmados por mí, por el tesorero, por todo, y eso se demostró, se entregó toda la documentación, y que yo sepa no hay nada más, ¿verdad? Entonces, si hubiere, también siempre lo dije, vamos a estar a disposición para presentar la documentación. Yo tengo toda la documentación del club, gracias a Dios, de mis 6 años de gestión, de todo lo que hicimos, de las contrataciones que se hicieron, de los pagos que se hicieron, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Mira, en contrataciones vos podés contratar un jugador que parece que fue malo, pero después te termina dando grandes cosas. Después podés contratar un jugador que parece que es muy bueno, pero al final no te termina dando nada. Eso es normal en el fútbol y siempre va a ser así en el fútbol. No hay ningún presidente en la historia del mundo, de ningún club, chico o grande, que no haya tenido contrataciones malas o que no haya tenido contrataciones buenas, ¿verdad? O sea, eso es muy normal. Lo importante es que en el debe y el haber siempre te tienen que quedar mejores contrataciones de las malas que tuviste, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tenido muchísimas contrataciones de muchos jugadores que han rendido y me animo a decir que más del 80-90% de las contrataciones que hemos tenido han rendido y han rendido a un nivel superlativo,
hoy de vuelta mirando el equipo que salió campeón, fíjate los jugadores, o sea, de los 11 jugadores en cancha, creo que 8 fueron jugadores contratados por mí, por mi gestión, por el club. Brian Montenegro nos costó en su momento mucho dinero, le costó al club, porque no es personal, le costó mucho dinero en la compra del pase y hoy te termina dando una copa. Feliz por Brian por este momento, porque yo sé lo que Brian se esfuerza para demostrar su calidad, las condiciones que tiene. Lo mismo Derly, lo mismo Richard, lo mismo Ale, lo mismo Tito. Cuánto me criticaban en su momento cuando lo traje a Tito, que venía de Cerro, que esto, que aquello. Hoy un jugador que creo que tiene 7, 8 o 9 campeonatos con Olimpia, ¿verdad? Salió campeón con el profe Chiqui Arce, ya Tito en Olimpia, ¿verdad? Entonces, imagínate vos que las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Marco, el presidente sentado acá, Cardona, dijo que antes de retirarse, de que vos te retires, pediste $600,000, que él te dijo que no te iba a firmar, que él renunció, que era tesorero, te dijo que iba a explotar. Pero escucha un poquitito también esto como para que puedas ejercer tu derecho de defensa, Marco, por favor. Él retiró $700,000 antes de irse a la presidencia de la Olimpia. Uno o dos días antes de la asamblea. No. Lo que retiró fue $1.800.000 en los últimos un año cuando estábamos en pandemia. Eso están los cheques que tenía que yo encontrar. ¿Qué es esto? ¿Por qué se fue volviendo? Y después queda un saldo de $600,000 que me pidió que se le devuelva. Yo era el tesorero. Ahí yo ya entré y le dije, no se va a devolver. Esto no. ¿Cómo? No se va a devolver. ¿Y qué te dijo? Y tuvimos ahí discusión interna. No se va a devolver. Después a los 30 días yo salí de la tesorería porque lo que encontré, dije, esto va a explotar. Esto va a terminar con cuenta cancelada. Este club va a explotar. Yo no voy a firmar como tesorero nada de esto. Así no. ¿Es Marco Trovato el responsable, el atribuir al que se le tiene que atribuir esta situación? El principal responsable, absolutamente. Bajo su presidencia fue. Nosotros, ya te dije, pero nos decían que la deuda era 15, 20 millones de dólares. Así entramos. Y después vimos que hicimos un corte administrativo, 30, por el corte administrativo lleva un proceso. Y ahí vimos que a los 30 días la deuda era $53.700.000, de los cuales $19.500.000 eran 1.536 cheques adelantados. 1.500, tenés que hacer, 1.536 cheques adelantados. Trovato hizo 1.536 cheques como presidente. Como presidente. Pero él solo firmó con el secretario, la comisión directiva. En su momento era el tesorero, con una parte con Brunoto, otra parte con otro. Gran parte de esto era, o sea, encontrar 19 millones y pico de dólares, encontrar esa cantidad de demandas FIFA. O sea, realmente, yo dije, pero esto que te estoy diciendo, lo dije, ustedes deben tener los videos, en la asamblea, yo recuerdo la mano, me mandaron a la mierda unos cuantos y dije, señores, estoy en contra de esto tiene que quedar acá y que quede testimonio de mi postura. 19 millones y medio de dólares, no estoy de acuerdo con todo esto, haber endeudado al club de semejante manera, llevarla a nivel de riesgo, esto un riesgo era descender a la B, y a los 15 días asumí la presidencia, eché el nombre de Marco Trovato. Es el nombre de la villa, porque ya me callaron la demanda FIFA. Y era un club que se podía ir a la B. No hay que olvidarse, a la B podíamos irnos nosotros. Sufrimos muchísimo este tema de él y todo lo otro. Está muy bien, vos podés contratar, pues tenés que pagar. Vos no puedes decir, después veo cómo pago. Esa no es la administración que yo quiero. Y te voy a decir una cosa, Bruno. Ese es el famoso, haz lo que yo digo, pues no lo que yo hago, ¿pero? Ese es el famoso, haz lo que yo digo. Consejo para esto, consejo para lo otro, pero ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Marco Trovato, presidente. No, acá hay, lastimosamente te vuelvo a repetir, hay muchas cosas que faltan totalmente a la realidad, ¿verdad? O sea, no se podría mirar en detalle ese informe, quién firmó los cheques, quién no firmó los cheques, no te vuelvo a repetir, 53 millones de dólares. Cuando yo recibí el club, nuestra deuda era 38 millones de dólares. Acá, lo que pasa es que acá se olvida el presidente Cardona, porque lastimosamente a lo mejor no estaba nomás muy cerca del club, o bueno, creo que él se terminó asociando en el 2018 al Olimpia, ¿verdad? O 2017 creo que se asoció al club. La verdad que él se olvida no sé si se olvida o no sabía o no estaba interesado en el Olimpia
ese momento cuando nosotros recibimos el club, ¿verdad? Nosotros recibimos el club con deuda, sin ingresos, sin plantel, y para aclarar, de los 53 millones, casi 10 millones eran el anticipo de sponsor, lo cual era deuda que